Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la quinta jornada de la Asociación Alma y Vida Campo de Gibraltar. Este año vamos a hablar del duelo en los vínculos. Vamos a pasar una mañana muy agradable, muy interesante, donde vamos a aprender muchísimo sobre este tema. Y todo esto es gracias a la colaboración, por supuesto, de la Autoridad Portuaria de Algeciras, sin los que esto no sería posible. Y también quiero aprovechar para agradecer al equipo técnico de psicólogos voluntarios que están colaborando en nuestra asociación. Les voy a presentar a Miguel Ángel Rodríguez, Palma Michán, Víctor Cerón y nuestra última incorporación, Cristina Villalba. Nos falta una, que es Ana María Cerón, que se encuentra de viaje. Pero, como veis, la familia de voluntarios va creciendo y, bueno, para nosotros es muy importante porque gracias a ello podemos seguir ayudando a más personas en la zona del campo de Gibraltar y ayudarles a este proceso del duelo. Una cosita que quería decir también, hay un pequeñito cambio en el programa y simplemente es que cuando hagan las intervenciones los ponentes no vamos a hacer preguntas porque después de la intervención de Alma, después del descanso, vamos a hacer una pequeñita mesa redonda de una media hora aproximadamente donde podréis hablar y preguntarle lo que queráis a nuestros ponentes. ¿Muy bien? Pues os vamos a dejar con una pequeña también intervención de nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez. Él es psicólogo clínico, trabaja actualmente en el SAS, aquí en Algeciras, justamente lo tenemos enfrente, y va a hablar de cuál es actualmente la proyección de la asociación en el campo de Gibraltar. Así que un fuerte aplauso para el compañero. Pues nada, buenos días. Como decía Olivia, yo soy Miguel Ángel y lo primero que quiero decir es que me siento súper alegre de ver tantas caras conocidas, tantos padres, tantos profesionales y tanta gente que se sensibiliza sobre este tema que entendemos todos que es muy importante, ¿no? No me voy a extender mucho porque tanto Arun como Alma son los protagonistas en estas jornadas técnicas, pero sí el equipo ha creído conveniente de que compartamos un poquito de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿vale? Bueno, la asociación, como sabéis, es Alma y Vida y lo que nos centra es un poco el apoyo en el duelo. Es una asociación aconfesional, lo que pretendemos es que los padres y los miembros, los participantes se ayuden mutuamente, ¿no? En un lugar de confianza, en un espacio de libertad. Y, como decía Olivia, somos voluntarios y nuestra máxima recompensa es sentir el alivio y el acompañamiento de las personas que conforman los diferentes grupos. Nuestra misión es el apoyo emocional en un espacio, como decimos, para poder compartir experiencias centradas en el duelo. La comunidad, el grupo mismo, yo creo que este es el eje central de todo, ¿no? Yo lo pongo ahí, ¿no? Sentirse sentidos. Yo creo que esa es la gran diferencia, la esencia de un grupo de ayuda mutua, ¿no? Cuando un padre se siente sentido por otro padre, cuando una madre se siente sentida o un familiar por otra persona que está experimentando el mismo proceso de reconstrucción personal de su propia identidad en base a una ruptura o un duelo que ha habido. Y luego, algo importante, que nadie te valora, nadie te juzga, nadie te recrimina, es un espacio donde se proyectan los auténticos sentimientos, las auténticas ilusiones, desilusiones, los miedos, las esperanzas, todo en un espacio, como decimos, de libertad. Bueno, para que tengan un poco recorrido, Alma y Vida nace en Sevilla, en el Hospital Virgen de Rocío, en la planta de oncopediatría, en el 2004. Pronto se va a extender por diferentes zonas de Andalucía. Y en concreto aquí al campo de Gibraltar llega pues prontito, un año después. Desde entonces hasta ahora han venido desarrollándose muchos grupos de diferentes características
Y hace poquito, en abril de este mismo año, el modelo de Alma y Vida se ha colado un poquito en el SAS, en la zona del campo de Gibraltar, y tratamos también de dar respuesta, hay que decir siempre, a la sensibilidad de las personas que permitan que esto ocurra, ¿no? Tenemos grupos presenciales en Sevilla, por supuesto, Algeciras, Almería, Chiclana, Córdoba, Granada, Jaén, Puente Genil. Y bueno, pues las experiencias las diferentes vicisitudes nos hacen que nos adaptemos a los diferentes contextos. Tema pandemia, online, presenciales, pero nada sustituye a la presencia, ¿no? Y al contacto, a la interacción directa, al sentirse sentido de una persona con otra, ¿no? Bueno, por daros algunos datos, más de 300 personas han sido ayudadas directamente en nuestros grupos de apoyo, 26 voluntarios, que yo creo que esa cifra va creciendo, y 16 grupos de apoyo que tenemos actualmente en diferentes áreas de toda Andalucía. Bueno, por deciros un poquito cómo funcionamos, hacemos una pequeña división entre grupos de padres que han perdido a sus hijos y un grupo mixto donde hay personas de diferentes pérdidas, ¿no? Que pueden ser parejas, padres, hermanos. Entendemos que es interesante tratar de especializar o, digamos, de atender de una forma más específica en función de los sentimientos y de las experiencias compartidas de los miembros que participan en un mismo grupo, ¿no? La experiencia para nosotros es positiva. Muy rápidamente, sí queremos compartir con vosotros qué hacemos dentro, ¿no? Y fundamentalmente es estar, ¿no? Ayer mismo por la tarde estaba yo en un grupo de duelo mixto, y es la presencia, el sentirte acompañado, el sentirse sentido, el mirar la experiencia de la otra. Tu dolor es tuyo, es personal, único, y es para ti y posiblemente para siempre, ¿no? Pero es verdad que el sentirte acompañado produce un efecto positivo. Tratamos grosso modo 4 bloques. Esto no tiene sentido entender que es así de exacto, de lineal, en absoluto. A mí siempre me gusta decir, hay que ver que nunca me permitís que dé lo que tengo preparado, ¿no? Pero es un signo de que hay grupos vivos, que realmente lo importante es lo que allí se va cociendo in situ. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es acompañar un poquito, pero ellos son los auténticos protagonistas. Tocamos un poquito qué es el duelo, intentamos diferenciarlo del duelo que se puede acercar a lo patológico, a lo más traumático. En el bloque 2 hablamos de los mitos del duelo, de la realidad, qué es y qué no es un duelo. Todo esto va aclarando un poco a los diferentes participantes y les va dando un poquito de conocimiento y de perspectiva sobre el propio proceso que ellos están experimentando. Bueno, hablamos de tareas en el duelo, podemos hablar de 4 fases, esto de la fase no es nada estático, ¿no? Pero sí es verdad que nos ayuda un poquito a comprender dónde estoy, hacia dónde voy en mi proceso de duelo. Puede ayudar a alumbrar y a ubicarte en un momento determinado. Y luego, en un bloque cuarto, pues lo que hablamos es de dar estrategias constantemente desde el minuto 1 para ir gestionando desde la activación fisiológica a los sentimientos de soledad o de incomprensión. Todo esto con el afán de que la persona vaya encontrando un espacio de crecer dentro de su proceso de duelo. Bueno, aquí un poco en nuestra realidad más inmediata, para que sepáis cómo funcionamos, al poder tener la experiencia dentro del SAT nos permite llegar a una gran red de personas, ¿no? El procedimiento es muy sencillo. El médico de atención primaria atiende a la persona que está en un proceso de duelo y demanda atención psicológica. Directamente el médico le incluye en un grupo que lo gestiona una administrativa, y de esa administrativa pasa directamente a un grupo de atención inmediata en duelo, que creo que es algo importante, estar en el momento en que se está sufriendo y en que se necesitan las herramientas para estar al ladito de la persona que está pues en un proceso de duelo. Bueno, queremos también compartir con vosotros el hecho de que, como estas jornadas técnicas pues hacemos todos los años o casi todos los años, pero no solamente tenemos jornadas técnicas, también hay otras jornadas de convivencia que son igualmente interesantes y que crean una enorme cohesión, un sentimiento de sentirme acompañado y de que no estoy solo en este proceso, ¿no? Bueno, pues las colaboraciones que tenemos, y sin más, daros las gracias, y yo creo que ahora empieza lo bueno, ¿vale? Muy bien.
arrancamos con nuestra primera ponencia de mano de Arun Masukani. Arun es psicólogo, sexólogo, especialista en trauma y en apego y es director del Centro de Regulación Emocional en Málaga, donde dirige un equipo de profesionales maravilloso que, por cierto, hoy están por aquí acompañándolo y que saludamos. Y bueno, de hablar de Arun es imposible saberse el currículum entero, lo siento, porque es muchísimo su trayectoria profesional, todo lo que hace, todo lo que ha hecho. Yo tuve la gran suerte de conocerlo ya hace 10 años, no sé si te acuerdas, en el máster de Mindfulness. Luego volvimos a coincidir en la formación de MDR y me ha acompañado hasta el final y, de hecho, bueno, continúa siendo mi supervisor. Luego volvimos a coincidir en la terapia sensoriomotriz y yo decía, necesito seguir aprendiendo de él y en cuanto lo vi dije, me encantaría que viniera a nuestra asociación. Y ya hace 8 años vino, no sé si te acuerdas, a Tarifa, hizo un taller para los socios de autocuidado y no sé si te acuerdas de la anécdota de dónde fue el taller. ¿Te acuerdas dónde fue el taller? En una iglesia. Y me acuerdo que me dijo, mira, Olivia, que he dado charla en sitios raros en mi vida y en lugares, pero en una iglesia. Y estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Como decía, ya hace más de un año que le pedí la vez para que pudiera hoy estar aquí. Me ha tenido hasta hace unos minutos aquí, y se lo he dicho, porque conseguir que venga Arun es complicado por su agenda y porque además actualmente forma parte también del Comité Técnico de la Comisión Europea de Delitos de Odio. Por tanto, él me dijo, solamente si me llaman ahí, Olivia, no podré ir, me tengo que ir a lo mejor. Y entonces, pues claro, yo estaba, digo, mío, que no lo llamen, que no lo llamen, que no lo llamen. Y no lo han llamado. Creo que también, ¿no? No me llaman la tarde antes. No te llaman la tarde antes, pues que sé, contigo nunca se sabe. Otra cosa positiva que tiene, que eso no viene en el currículum, que yo creo que por esto le tira esto, que está casado con una gaditana. Entonces, bueno, estamos casados. Vivimos en pecado. ¿Podríamos haber aprovechado lo del curso en la iglesia? Para haberos casado. Muy bien. Pues, por cierto, me habéis preguntado mucho que si, por favor, me da apuro, pero ¿me podrá firmar el libro de Arun luego? Por supuesto, hay una breve pausa, pero luego él se queda porque tenemos la suerte que vamos a disfrutar con él todo el día, estará por aquí, así que quien quiera puede luego acercarse a él y que le firme el libro sin ningún problema, ¿vale? Otra cosita importante, me habéis preguntado también, se está retransmitiendo en directo actualmente gracias a los compañeros de Área Campo de Gibraltar, así que si tenéis a alguien que no ha podido venir y que quiere verlo, en el Facebook de Área Campo de Gibraltar se está retransmitiendo ahora mismo toda la jornada. Bien, pues ahora sí, os dejo disfrutando de Arun Masukani con su ponencia El duelo en las rupturas de pareja. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Oye, que lo de la llamada era eso 10 días, una semana antes, ¿eh? Que ha parecido que soy 007, ¿no? Que me llaman la tarde antes y digo, oye, lo siento, tengo que ir a resolver un problema en Nueva York. No, no era así. Sí es verdad que a veces han avisado con eso, 10 días, 2 semanas, y es lo que te comenté, ¿no? Si avisaban eso, las reuniones, no nos podemos perder. Pero bueno, no nos han avisado hace 15 días, o sea que estoy aquí, y vamos a hablar de esto, ¿no? El proceso de duelo en la ruptura de pareja y el proceso de duelo en la ruptura de pareja o el proceso de duelo en los vínculos inevitablemente nos va a llevar a hablar de la teoría del apego, ¿no? No nos queda más remedio porque sabéis que los vínculos tal y como los entendemos ahora mismo en el siglo XXI serían casi incomprensibles sin la teoría del apego, ¿no? Una teoría que empezó, sabéis, más o menos a mediados de los 50, el padre de la teoría fue este señor, John Bowlby, de los años 50 del siglo XX, y que pasó muy desapercibida, no sé si lo sabéis, fue una teoría que en su momento no le hicieron ningún caso, ni los psicoanalistas, nació dentro del psicoanálisis, ni otro tipo de profesionales. De hecho, yo hice la carrera hace ya unos cuantos años, pero vamos, mucho después de aquello, y el apego lo dimos en el capítulo 0 de Psicología Evolutiva, como una cosa muy de pasada que se veía en relación a los bebés. O sea, el apego todavía no había tenido la explosión que ha tenido después, ¿no? Ahora, sin embargo, todo el mundo habla de apego, ¿no? ¿A quién le suena apego? A todo el mundo, ¿no? Y recibir cosas que dicen, yo soy ansioso y como soy ansioso como pipas, no sé, ¿no? O averigua por qué prefieres los pistachos a las pipas, porque eres evitativo. Total, hemos llegado a este punto un poco loco en el que incluso yo diría esa fama
de la teoría del apego está llevando a consecuencias indeseables. Una, muy simple, y de esto hablaremos poco, pero bueno, si tenéis preguntas después, es que vivimos una etapa en la que se confunde el apego ansioso con el apego seguro. Gran parte de las cosas que consideramos que son una buena crianza, bueno, gran parte, me he pasado, algunas de las cosas que consideramos que son una buena crianza son una crianza ansiosa. Y en parte, la propia teoría del apego lamentablemente es responsable, ¿no? Una frase que me dijo una paciente, que me hizo muchísima gracia, y la repito, me dijo, es que yo estoy ansiosa por darle un apego seguro a mi hijo, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, si está ansiosa y eres su figura de apego, ya sabemos qué tipo de apego le va a dar. Le va a dar un apego ansioso, chiquita. Lo primero, relájate. ¿Cómo lo hago? Deja de leer de apego, no sé. Ponte a leer cosas de que los niños son terribles y te distancia un poco, ¿no? Pero bueno, el padre fue este señor que planteó toda una serie de cosas que gracias a su fama, porque además a la teoría del apego le ha pasado otra cosa que quizás solo le había pasado al psicoanálisis antes, ¿no? Que un montón de personas que no han leído nada nunca de teoría del apego, que no han leído nunca nada de Bowlby, son capaces de contarte ideas de la teoría del apego sin saber que está ahí, ¿no? O sea, se ha extendido totalmente. Y este fue el señor que empezó con ideas que ahora nos parecen, precisamente por esto, porque la teoría del apego se ha extendido, como muy obvias, ¿no? Pero que en su momento fueron auténticamente revolucionarias. Tenemos que entender algo del personaje para entender por qué llega a la teoría del apego, ¿no? Este señor nace en una familia británica rica. Su padre era un cirujano muy reputado, muy conocido, etc. Todos sabemos ya cómo son las familias británicas de mediados del siglo pasado ricas, ¿no? Porque hemos visto un montón de series donde salen y tal. Entonces, este señor nos cuenta después en sus memorias que veía a su madre 1 hora al día. Era el cuarto de 6 hermanos y veía a su madre 1 hora al día. ¿Vale? Imaginaros eso. Para nosotros ahora, desde la teoría del apego, el disparate. Su padre lo veía 1 vez a la semana, ¿vale? Y él siempre comenta que lo que a él le salvó de la locura fue que durante los primeros 4 años de su vida, y después ella iba a visitarlo, tuvo a una cuidadora que se llamaba Minnie, que era muy cariñosa, muy cercana, que lo quería mucho, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí casi podemos empezar a entender por qué él empezó a centrarse tanto en la teoría del apego, ¿no? Seguramente él partía de una situación en la que había sufrido situaciones en las que el apego había sido muy deficitario. Con 7 años, además, lo mandan a un centro de acogida. En una entrevista que dio en el año 60 y pico, dijo, yo no mandaría ni a un perro, lo mandan a un colegio interno, ¿no? Y él dice, en el 60 y pico, yo no mandaría ni a un perro a un colegio interno. O sea, que nos dice que el hombre en el 60 y pico la herida de apego no la tenía resuelta, ¿no? Porque la frase, yo no mandaría ni a un perro, o sea, que era algo que le dolía muchísimo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, el interés se gradúa en Cambridge, una universidad muy poco conocida, que no sonará de nada. Y desde muy pronto le empieza a interesar trabajar con niños. De hecho, nada más terminar, empieza a trabajar como voluntario en una especie de centro de menores que había en aquel momento, ¿no? Y está 1 año, año y pico casi, trabajando de voluntarios con los niños. Y allí le impresionaron 2 casos que tuvo de unos chavales con los que trabajó. Uno de ellos ambos habían tenido pérdida y ruptura, habían perdido a sus madres, por eso estaban en ese centro. Uno de ellos, él cuenta que lo seguía a todos los sitios, que iba como pegado a él, ¿no? Que desde que lo conoció, enganchó con él y iba pegado a él. Y el otro, por todo lo contrario, era totalmente distanciante, lejano, no quería saber nada con nadie, ¿no? ¿Os suena, no? Estos 2 perfiles, ¿sí? Por lo menos a los psicólogos y los que estáis enganchados a ver cosas de apego, os suena, ¿no? Son casi los prototipos del apego ansioso y el apego evitativo que después iría él desarrollando, ¿no? A partir de ahí empieza a trabajar, tiene su primer artículo, habla sobre los delincuentes juveniles, que era lo que a él más le interesaba, y ahí ya empieza a plantear cosas en las que lo que hace es conectar cómo chicos que delinquen tienen una proporción mucho más alta de pérdida, de ruptura, de fallecimiento de padres, de haberse separado. O sea que él, otra cosa que está haciendo casi desde el principio, es relacionar cómo son las pérdidas en la infancia y cómo éstas se relacionan con comportamiento muchos años después, ¿vale? Esto es algo que él hace además casi desde el principio.
y finalmente le encargan, bueno, también ahí en la clínica Tavistock, que es donde él empieza a trabajar, conoce a James Robertson y entonces entre ellos se ponen a hacer vídeos de niños que son hospitalizados y se han tenido que separar de sus madres. Son vídeos que igual habéis visto, son vídeos en blanco y negro, donde se ven a los niños en los hospitales y hay niños que están llorando sin parar, hay niños que están al revés, como que ya no responden nada, ¿no? Se han colocado en el punto evitativo y esos vídeos fueron cruciales para que en el sistema sanitario inglés empezase a cambiar la política de mantener a los niños alejados de las madres, ¿no? Incluso todos los cambios que hemos tenido en España llegaron mucho más tarde, pero sabéis que aquí hace unos 15 años, dependiendo de los hospitales, 10, 15, 20 años, tú tenías un niño y a ti te lo quitaban, ¿no? Además, la idea era que la madre descanse, el niño en una cuna, en una sala con otros tantos niños, todos metidos allí solo en sus cunas, y además para que lo vea el pediatra. Y además, mientras esté ahí, mejor, porque la madre descansa del parto, ¿no? Esto ahora mismo sería prácticamente impensable. Antes, cualquier intervención con menores no te dejaban estar en el hospital, ¿no? Todo esto empezó a cambiar a raíz del trabajo de Bowlby y el trabajo que hizo con James Robertson, ¿no? Y en el 51 le encargan ya desde la Organización Mundial de la Salud un estudio que es el estudio a partir del cual ya empieza la teoría del apego. Como curiosidad, él no utilizó el término apego hasta 1954, los que sois psicólogo y psicóloga friki, hasta entonces utilizó el término dependencia, ¿vale? A partir del 54, y es probablemente una sugerencia de Mary Ainsworth, se le ocurrió que dependencia no representaba muy bien lo que él estaba hablando, ¿no? Entonces empieza a utilizar el término apego, ¿vale? Y a partir de ahí, él ya empieza a estudiar la relación que tienen las pérdidas con la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, otro tema muy interesante es que la teoría del apego realmente empieza como una teoría del duelo, ¿vale? Porque lo que Bowlby está estudiando son las pérdidas. O sea, ¿qué le ocurre a los niños cuando pierden a sus padres, cuando sus padres fallecen, cuando sufren separaciones? Esta investigación de la OMS la hizo para estudiar todos los niños que se habían quedado huérfanos a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea que realmente la teoría del apego es una teoría sobre el duelo, ¿vale? O arranca ahí, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay pérdida y separación? Y esa es la idea central desde la que arranca, ¿no? Lo que pasa es que esto lleva a que él empiece a pensar cada vez más en la importancia que tiene eso. ¿Cuáles son esas ideas que son centrales que ahora damos por hecho? La primera idea central de Bowlby es que la necesidad de vincularnos es innata en el ser humano. O sea, que nosotros nacemos con necesidad de vincularnos, de querer y ser queridos, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, ¿no? Eso lo debemos al señor Bowlby. Hasta entonces, las dos grandes teorías de la psicología decían justo lo contrario. Fijaros que esas dos grandes teorías estaban peleadas en casi todo, menos en esto. Tanto la conductista pavloviana como la psicoanalítica consideraban que los niños se vinculan a sus progenitores porque los progenitores los cuidan, como una especie de condicionamiento, ¿no? Como me cuidan, acabo queriéndolos, pero si no me cuidasen no los querría, ¿vale? En la teoría del apego sabemos que no. De hecho, sabemos que los niños que no son cuidados siguen vinculados a sus padres. Incluso los niños que son maltratados siguen vinculados. La propia teoría del apego explica cómo el propio maltrato puede hacer que la gente se vincule, ¿vale? Por una cosa que se llama apego al perpetrador. Lo veremos al final cuando hablemos de las rupturas más tóxicas, ¿no? Pero fijaros cómo esta idea, que ahora la aceptamos con normalidad, me voy a quitar de aquí porque voy a acabar, es que me he puesto antes porque había como un foco que ya no está. La idea central entonces es esta, ¿no? Ese vínculo es innato, ¿vale? De ahí la tremenda importancia que tienen para nosotros las pérdidas, ¿vale? Porque para nosotros perder a un ser querido es algo que nos provoca un daño en algo muy básico nuestro, en una necesidad muy básica. Si ese vínculo es innato y es básico, quiere decir que es como el hambre o la sed. Nosotros necesitamos amor, necesitamos cariño, necesitamos vincularnos. Y cuando nos falta esta necesidad, lo vamos a padecer, lo vamos a sufrir, ¿vale? La segunda gran idea de Bowlby es que cuando este vínculo funciona, lo que da realmente es sensación de seguridad, ¿vale? La teoría del apego enfatiza mucho eso, que el apego lo que da es sensación de seguridad. Él tiene una frase
que es muy buena, que es muy explicativa de esto, que dice, para los seres humanos las situaciones de peligro se resuelven no tanto con una guarida como con una persona. O sea, nuestro refugio no es un sitio, nuestro refugio es una persona. Cuando nos encontramos mal, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos en peligro, lo que más nos va a calmar, lo que más seguridad nos va a dar, es una persona, precisamente porque tenemos esa necesidad innata de conexión y de vinculación con los demás. Esta es la segunda idea central. Y la tercera, muy cercana a estas, es que es un sistema innato en nosotros de acción, lo que él llamaba un sistema de acción. Quiero decir que no es algo que nosotros tengamos que pensar y decidir, sino que está inscrito en nosotros, que evolutivamente se ha favorecido que nosotros seamos una especie que se vincula. ¿Vale? Estas tres ideas, insisto, que ahora parecen como súper obvias, no lo eran nada en 1950. Incluso ahora, la teoría que tenemos de por qué se desarrolló el cerebro, en 1950 se pensaba que nosotros teníamos un cerebro, sabéis que tenemos un cerebro muy desarrollado en comparación con otras especies y tal, y se pensaba que ese desarrollo tenía que ver con que al tener un cerebro más desarrollado nos habíamos vuelto más listos y éramos capaces de cazar mejor, ¿no? La teoría actual más aceptada es que tenemos un cerebro muy desarrollado precisamente porque somos seres sociales, ¿no? Y la necesidad de vincularnos, de recordar caras, de recordar quién es amigo, quién es enemigo, quiénes son amigos entre sí, requiere tener ese cerebro grande. O sea que fijaros hasta dónde se adelanta de alguna manera Bowlby, ¿no? En el que está planteando cómo este vínculo social, este vínculo de persona a persona es central, ¿vale? Un corolario de esto, o una consecuencia de esto, es que la dependencia en el ser humano no es patológica. La dependencia en el ser humano es normal, ¿vale? Y esto tenemos que empezar a asumirlo. La dependencia en sí no es patológica. Quizás sea patológica la independencia, ¿vale? Si nosotros nos encontramos con alguien completamente independiente, quiere decir a alguien que lo que le ocurra a los demás le da exactamente igual, le ponemos un nombre. ¿Sabéis qué nombre le ponemos, no? Psicópata, ¿vale? Y todos conocemos muy bien a los psicópatas porque todas nuestras parejas son psicópatas, ¿no? Ya lo sabéis. Entonces, mira que hay poco. Psicópatas hay en población general entre un 1 y un 4%. Pues se ve que están saliendo con todo el mundo, ¿no? Porque todas tus parejas, macho, son psicópatas. Después, si queréis, hablamos de la psicopatía. Pero nos vamos un paso para atrás, ¿no? Que me he ido, porque he hablado de los psicópatas. ¿Qué estaba diciendo antes? ¿El qué? Ah, la dependencia, perdón. Sí, la dependencia, por tanto, es completamente natural. Y esto es algo muy importante que tenemos que recordar, ¿eh? Y que tenemos que comentar. Porque la gente se siente mal por ser dependiente y quiere ser independiente. Y hay que decirle, no te preocupes. La dependencia es lo normal. Lo que pasa es que puede ser vivida de forma sana o no. De hecho, la dependencia es muy protectora. ¿Qué le pasa al psicópata que le da igual lo que ocurra con los demás? Que puede hacerle cosas terribles a los demás. La dependencia es la que nos protege de hacerle cosas terribles a los demás, ¿vale? Por ejemplo, nuestro hijo y nuestra hija. Tengo 2 niñas. Aquí hay una persona que está esperando, ¿no? Te vamos a dar la enhorabuena, también el pésame, entre comillas. No, porque, bueno, sabéis que los niños son, en mi libro los llamo maravillosos parásitos, ¿no? Porque los niños técnicamente son parásitos. Quiero decir, nacen, consumen, hay que apuntarlo a las actividades extraescolares, la cantidad de tiempo que te quitan. La mayoría de las madres, si tienen profesión, bueno, que os voy a contar a las madres de vuestra profesión cuando tenéis niños, ¿no? Quiero decir, consumen muchos recursos y dan muy poco, muy poco. Una época en que los niños se independizaban y a la madre le acababan comprando la casa. Olvidaros. Ahora te venden la casa, ¿no? Si es que se van, no se quedan. Entonces son realmente, desde un punto de vista técnico, son parásitos, ¿no? Y además son parásitos ricos en proteína. Quiero decir, nos los podríamos comer. De hecho, los seres humanos, salvo los vegetarianos y los veganos, que sois gente sensata, nos solemos comer bebés de otras especies. Si lo pensáis, cochinillos, cabritillos. ¿Por qué nos comemos los bebés? Porque son muy ricos en proteína. Entonces, ¿por qué no nos comemos a nuestros bebés, que son unos parásitos y son ricos en proteína? Por el apego. El apego es muy protector. ¿Por qué no nos portamos mal con los demás?
de alguna manera, porque nos vinculamos con los demás. En el momento que yo me vinculo con los demás, lo que te pase a ti me va a afectar a mí, me va a hacer daño a mí. Entonces no voy a hacer nada. Esa es la empatía, ¿no? Empatía hay dos tipos, cognitiva y emocional. La cognitiva es cuando yo pienso, la emocional es la que siento, esa es la verdadera empatía. O sea, yo no te hago daño no porque yo piense que, sino porque si te veo sufrir me va a doler a mí, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con este señor, fijaros, ¿no? O arranca ahí, ¿no? En cómo el apego está ahí en la base. Y no solo en la base de la relación con los hijos, no, en la psicopatología, en por qué sufrimos, en por qué somos dependientes, en el desarrollo de nuestro cerebro. O sea, el alcance de la teoría de apego es enorme, ¿no? Potentísima. Y es una teoría sobre el duelo. De hecho, fijaros las primeras fases que propone Bowlby, fases de la separación. La primera fase es la fase de la protesta, la segunda fase es la fase de la desesperanza, y la tercera fase es la fase del desapego, ¿vale? Un niño que pierde, que tiene una pérdida, por la razón que sea, va a pasar por esas tres fases. Una primera fase, un niño que tú dejas en una guardería, es una pérdida temporal, pero es una pérdida, ¿no? La primera es protestar mucho, después la protesta va acabando en una especie de desesperanza y finalmente cae en una sensación de desapego en la que el niño está muy bien. De hecho, una frase que todos escuchamos cuando dejamos a nuestro niño en la guardería: no, pero tiene mucho cuento, ¿eh? Cuando tú te vas ya no llora. Y hay que decirle, léete a Bowlby. ¿Qué publicó el libro en 1960? No te leas el libro de Arun, léete mejor el de Bowlby, que te explicará por qué. Porque los niños, en el momento que las mamás se van pasando por esa fase y tienen que llegar a un punto en el que se calman a sí mismos, desactivando el apego, haciendo como que no sienten, y entonces se ponen a hacer otras cosas, ¿vale? Y muchas veces expresan el dolor porque cuando tú vuelves, pasan de ti. ¿Lo habéis notado esto? ¿Sí? O incluso hacen cosas hirientes, ¿no? Recuerdo una paciente que se llevaba muy mal con su madre, iba con la madre a recoger a la niña a la guardería, y la niña, que normalmente a la abuela no hace ningún caso, cuando venía la abuela con la madre, se iba para la abuela. Era lo que más le dolía a la madre. Decía yo, a mí no me hace caso, pero claro, es la manera del niño cuando vuelve a conectar de mostrar el enfado, ¿vale? Pero fijaros las fases que nos pueden recordar, y Miguel Ángel decía muy bien, no hay fases, de hecho hablamos mucho más de trabajo ahora, ¿no? De casi tareas que se tienen que ir realizando, pero bueno, entendiéndolo desde ahí, fijaros cómo las fases de la separación nos recuerdan un poquito a las fases del duelo, porque realmente él está hablando del duelo, ¿no? ¿Sí? Pero además habló de duelo realmente, junto con Colin Murray Parks, acabó desarrollando una teoría del duelo basada en su propia teoría del apego, en la que prácticamente lo que hizo es introducir una fase, entumecimiento y shock. ¿Vale? La primera fase de yo no creo que la persona haya fallecido. ¿Sí? Lucía, que está en mi equipo, Lucía Vegas, que está por ahí, dice que esta es una de las características que diferencia a las rupturas de los duelos por fallecimiento. Que en las rupturas, aunque hay una fase de no me lo puedo creer, a veces, en algunas personas, no llega al nivel de entumecimiento y shock que llegan las pérdidas. Entonces, él introduce esta fase, de esa primera fase de no creo. Cuando él está hablando de duelo, está, acordaros, hablando de duelo de figuras de apego, ¿vale? Porque para él el duelo es el duelo de una figura de apego, ¿no? Tú pasas un duelo cuando la persona que fallece para ti era una figura de apego. Si no, no pasas duelo, sientes tristeza, etcétera, pero no vas a pasar por ese duelo. A partir de ahí hay una fase de anhelo, de búsqueda o de enfado, que sería una fase, la fase ansiosa, diríamos, la fase de la hiperactivación, de llorar, etcétera, que iría dando poco a poco lugar a una sensación más de desesperanza que va a conectar con la tristeza, pero con la tristeza sanadora. Sabéis que cuando trabajamos en duelo hay diferentes tipos de tristeza, y hay una tristeza que parece que no se resuelve, que es muy desesperada, muy desesperanzada, y después suele aparecer una tristeza que ya va a llevar a la resolución, porque es la tristeza de la aceptación, ¿vale? Y este es un elemento que vamos a hablar mucho, bueno, mucho no porque ya no tenemos mucho tiempo, pero alguna vez a lo largo de la charla sobre la aceptación, porque de alguna manera el duelo tiene que ver con la aceptación, ¿vale?
Y el duelo patológico, de alguna manera, tiene que ver con la no aceptación, sea un duelo de ruptura o sea un duelo de fallecimiento, ¿vale? Entendiendo evidentemente que hay situaciones en las que aceptar es complicadísimo, o sea, no se resuelve esto con frases fáciles, ¿no? En el coche que veníamos, hemos tenido una ocasión de vernos parte del equipo en el coche viniendo para acá, hablando tal y cual. Como yo no traía la charla preparada, la hemos preparando en el coche, y entonces íbamos hablando y también decían, ¿no?, como hay frases que no se pueden decir en una situación de este tipo, porque siendo verdad, quieres estrangular al que te las dice, ¿no? Porque no llegan en el momento que tienen que llegar. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que hay situaciones en que la aceptación es muy complicada, pero sí que es cierto que la resolución de cualquier duelo, sea de ruptura o sea de fallecimiento, tiene que ver con la aceptación, ¿vale? Seguramente la vida tiene que ver con la aceptación, no solo el duelo. Hay un señor jovencito, Carl Jung, no sé si os suena, como veis tengo lecturas muy recientes, todo lo que cuento es de ayer. Hay un señor que se llama Carl Jung, que hablando de la terapia, decía que la terapia tenía que ver con dos procesos. Me parece súper interesante, súper chula esa frase, ¿no? El primer proceso es el duelo de la infancia que no tuve. O sea, aceptar que no tuve la infancia que cualquier niño se merece y no la tuve, y llorarla, ¿no? Este es el primer duelo. Y el segundo duelo es el duelo de la infancia que me hubiese gustado tener. Yo creo que esa es realmente importante. Que es en la que vemos que la gente puede estar enganchada mucho tiempo, ¿no? Ojalá yo hubiese sabido antes, ¿no? Ojalá yo me hubiese enterado y entonces hubiese hecho esta carrera, en vez de... ¿Cuánta gente hay atrapado en eso, ¿no? En esa no aceptación de la idealización, ¿vale? Acordaros que mirar para atrás y desear que las cosas hubiesen sido de otra manera, si queréis lo podemos hacer, de hecho los seres humanos lo hacemos constantemente. Hay una frase de mi amigo Manolo Arias que es: el lunes todo el mundo acierta la quiniela. O sea, cuando ya sabes los resultados, ay, si yo hubiese sabido ayer, ¿no?, el número que iba a saber en la lotería. No, eso no va a existir, ¿no? Entonces tiene que ver con esta doble aceptación. Y en la ruptura y en los duelos también estamos trabajando con esta doble aceptación. La aceptación de lo que pasó, de la pérdida, y es muy dolorosa, y de todo lo que eso conlleva, pero también la aceptación, o sea, en un fallecimiento hay dos pérdidas. Hay una pérdida de la relación, de alguna manera del pasado, de la persona que se tuvo, y quizá la más dolorosa, hay una pérdida del futuro, que es, yo creo, la más dolorosa, ¿no? La relación, bueno, yo como casi todos nosotros perdí a una persona muy cercana hace unos años, y durante muchos años, todavía me pasa a veces, pero en los primeros años era generalizado. Cada vez que ocurría algo nuevo me acordaba de él. Cada vez le hubiese encantado ver esto. Le hubiese encantado escuchar esta canción, ¿no? Entonces esto, si os fijáis, no es pérdida del pasado, es pérdida del futuro. Tiene que ver con estos dos procesos del duelo, ¿vale? El duelo de lo que pasó y el duelo de lo que no pasó y me hubiese gustado que pasase, que también tengo que aceptarlo. Insisto, y esto va a ser aplicable a fallecimiento y va a ser aplicable a parejas, ¿no? En ambos casos. Por ejemplo, la idea que yo tenía de familia en una separación, ¿no? O una frase que me dicen muchos pacientes, yo me veía envejeciendo con ella, o yo me veía envejeciendo con él, la pérdida del futuro, ¿no? O yo me veía, no sé, en Euro Disney con los niños, los 4, ¿no? Entonces es la pérdida de esa visión idealizada del futuro. Bueno, esto simplemente para que veamos que las fases, fijaros, estas son las fases de Kubler-Ross, posiblemente las más conocidas, la primera, etcétera, muy criticada, como todo el mundo que hace algo por primera vez, después todo el mundo, o sea, qué fácil es criticar, ¿no? Escribir un libro complicadísimo. Ahora, leerte un libro y decir, hostia, esto está mal, eso lo hacemos todo. Entonces, muy criticada la mujer, pero bueno, tuvo esta visión, ¿no? Empezar a plantear cómo hay toda una serie de estructuras que había que pasar, y fijaros que hay un parecido, o sea que Bowlby, aunque Bowlby y Parks publican en el 70, llevan ya mucho tiempo antes trabajando con esto y hablando de esto, o sea que de alguna manera el apego también tiene que ver desde el inicio con el duelo, ¿no? Con la pérdida, como veíamos.
Y fijaros, estas son las famosas 5 fases, ¿no? Más o menos que ella, las generales que ella plantea, que insisto, ahora nosotros hablamos mucho más, bueno, esto sabéis vosotros mucho más que yo, hablamos mucho más del trabajo que hay que hacer, etcétera, más que de fases estáticas, ¿no? Bueno, y Bowlby fue impresionante, pero la teoría del apego no hubiese sido tan importante si no llega a ser por esta mujer, ¿vale? La conocéis también, ¿no? ¿Quién la conoce? ¿No? Tú sí, tú sí. ¿Por ahí alguien más? Ahora, pongo una foto de la Pedroche, la conoce todo el mundo. Pero a esta pobre la conocemos. Se llama Mary Ainsworth. ¿Ya más? ¿Más gente la conoce? Un poquito más, ¿no? Bueno, pues si Bowlby es el padre de la teoría, ella es la mamá de la teoría. Sin Ainsworth, la teoría no sería lo que es, ¿vale? Porque ella le dio toda una serie de cambios centrales que fueron muy importantes para que la teoría del apego se convirtiese en lo que es hoy en día, ¿no? De hecho, ella es la que empieza hablando del apego ansioso, el apego evitativo y el apego seguro. Ella fue la primera. Y eso, si os fijáis, si leí las noticias que os llegan, eso es lo que más flipa a la gente, ¿no? Apego ansioso, apego evitativo, ¿y dónde estoy yo? Yo siempre digo que es que nos encantan los horóscopos, ¿no? Entonces, que nos den un horóscopo que te diga cómo te va a ir y cómo es el otro, que esto es fascinante, ¿no? Y entonces, los que vamos un poco de científicos no nos podemos creer los horóscopos, pero una teoría seria como el apego, entonces yo ya sé que tú eres apego ansioso y entonces ya sé lo que me va a hacer, ¿no? O incluso hay gente que lo utiliza para disculparse, ¿no? Yo es que tengo apego evitativo. Hay gente que ha leído más y va más allá. Mi madre es que era muy fría y muy distante. Y entonces yo, claro, ¿qué le voy a hacer? Tengo apego evitativo, pero macho, ¿te has liado con la vecina? Ya, es que tengo apego evitativo. Ya. Bueno, además de tener apego evitativo, te has liado con la vecina y esto, alguna responsabilidad tendrás que asumir, ¿no? Sobre lo que has hecho. Va a tener la culpa el pobre Bowlby ahora, ¿no? De todo lo que hemos hecho. Entonces esta señora, que además, como suele ocurrir, acabó trabajando con Bowlby de casualidad. Esta señora se casó con un médico que lo trasladaron a Inglaterra, entonces ella se va con él a Londres. La gente joven esto no lo puede entender. Antes no teníamos internet ni nada, quiero decir. Cuando la gente vivía en Estados Unidos, tú no sabías nada de ellos durante meses y meses. Entonces, una persona viviendo en Estados Unidos y una en Londres, aunque fuesen punteras, porque ella ya estaba trabajando, ella estaba en Canadá, trabajando, no se conocían, ni se iban a conocer a lo mejor, ¿no? Ahora sería impensable, pero entonces estas cosas pasaban, ¿no? La gente trabajaba durante años sin saber nada. Total, la mujer acaba, porque se casa, acaba trabajando en Londres, no sabía muy bien en lo que hacer, había estado trabajando ya con un señor que se llama Emmett Blatz, que eso lo ahorro, pero si no, en alguna otra charla os contaré de Emmett Blatz, porque ese personaje es divertidísimo, pero se nos va mucho de aquí. Entonces había estado trabajando en el tema, y como no sabía muy bien qué hacer, un amigo suyo vio una noticia de Bowlby, que Bowlby había publicado una noticia en el periódico, buscando colaboradores, en un periódico local, que lo leyeron 500 personas. Pues una de las 500 era amigo de Mary Ainsworth, y le dijo, oye, mira, esto me suena a mí con lo que me has contado en una cena. Le preguntó, oye, ¿y tú qué hacías en Canadá? Lo típico, ¿no? Y ella empieza a contarle y le dice, oye, pues esto me suena mucho a una cosa que he visto en un anuncio, y le da el anuncio de prensa, y ahí acaba ella conociendo a Bowlby. O sea, fijaros las casualidades de la vida, ¿no? Y ella realmente amplía la teoría de una manera tremenda, ¿no? Empieza con Blatz en Toronto, se va a Londres, y ya en el 51 muy pronto empieza a colaborar con Bowlby, que estaba en Tavistock, que estuvo casi 4 años con él de manera continua. Después se volvió a Estados Unidos, primero se fue a Uganda, después volvió a Estados Unidos, aunque siguieron siempre ya a partir de ahí conectados, etcétera, y bueno, y a partir de ahí casi todos los premios que recibieron, etcétera, son conjuntos, ¿no? Ella empieza trabajando con Bowlby, le interesa mucho todo este tema del que él está hablando, de las pérdidas, pero ella es la primera, muy influida por el trabajo de Blatz, que le dice, vale, hay personas que tienen madres y personas que pierden a las madres, la pérdida total. Pero ¿y la gente en medio? Quiero decir, los niños que no han perdido a su mamá, pero a lo mejor han tenido rupturas, han tenido separaciones, o tienen mamás que están trabajando, o papás que están trabajando. ¿Qué pasa con todos estos campos intermedios, ¿no? Esto es lo que a mí me interesa, le dice, ¿no? Está todo bien, todo mal, pero ¿qué pasa con todos los grises de en medio? ¿Vale? Entonces, ella es la primera que empieza a hablar de calidad del apego, ¿vale? Porque ella dice, bueno, puede haber diferentes formas de vincularse, ¿no? No es solo vínculo o no vínculo. Y a mí me interesa mucho estudiar esto, cómo son esas diferentes formas y cómo es, por tanto, la calidad del apego de los padres con los hijos y cómo influye esto en la relación sobre los niños.
¿vale? Esa es su primera grandísima aportación, ¿no? Realmente nos parece una tontería ahora, pero realmente fue una visión muy, muy interesante. Él antes, Bowlby sí que había hablado de fuerza del apego, pero poco más, ¿no? De fuerza de la dependencia. Y a partir de ahí ella se va a Uganda, y en Uganda tiene la ocasión de observar una cosa que hacían, que era típico en la cultura ugandesa, que era cuando una madre tenía un niño al que le estaba dando el pecho, pasaba un tiempo, como 1 año y pico, 2 años, cuando pensaba tener otro hijo, que para destetarlo hacían una cosa que se llamaba olvidar el pecho, que consistía en mandar al niño con una tita o una abuela o etcétera durante días, y así ya el niño se iba destetando, ¿vale? Entonces era una técnica de destete, un poco bestia, digo, no ahora, pero bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Eran unos coñazos esos niños también, con 2 años todo el día enganchado a la teta, uno tiene hambre, pues que está nervioso ya, no, un lesatín le damos. No, broma aparte, la cuestión es que ella vio esto y sobre todo vio los encuentros que se producían y se dio cuenta cómo los niños reaccionaban de manera muy distinta en esos encuentros. Y entonces, y aquí es la diferencia, esto lo vemos cualquiera de nosotros y decimos, tía, fíjate lo que me he encontrado en Uganda, la cuenta en 4 cenas y ya está, pero como no, afortunadamente fue Mary Ainsworth, se le ocurrió diseñar una situación experimental con eso. Dice, oye, eso que yo he visto en Uganda, lo podemos hacer de forma experimental. Muy simple, diseñó una cosa que se llama la situación extraña. Vamos a llevar a las mamás y a los niños a un sitio y pasados unos minutos, cuando el niño esté más o menos tranquilo, le vamos a decir a la mamá que se salga y vemos a ver qué ocurre con los niños. ¿Vale? Empezaron haciéndolo con niños de 1 año y pico, ahora sabemos que ese procedimiento se puede hacer desde los 9 hasta los 18 meses y tenemos procedimientos distintos para otras edades, pero este se hace de los 9 a los 18 y se llama la situación extraña, ¿vale? Y la situación extraña es muy simple. ¿Quién la conoce? ¿Quién conoce la situación extraña? Vale, todos los psicólogos, mucha gente no la conoce. Muy simple, aunque igual habéis visto hasta un vídeo. Un niño de 1 año de edad, una niña, viene con su mamá y los meten en una sala con juguetitos. Y observan al niño, a ver lo que hace el niño. Están solos, ¿eh? Están observándolos por un espejo de estos que no se ve, los que tiene la policía, ¿no? Pasado un tiempo, entra otra persona extraña a la habitación, que tiene que ser del mismo género que la figura, o sea, si es mamá, pues una chica, si es papá, pues un chico, y más o menos parecida. O sea, si la mamá es negra, la extraña no puede ser blanca, ¿vale? Tiene que ser alguien para eliminar otro tipo de cosas. Entra esa persona extraña e intenta jugar con el niño, y vemos qué hace el niño, ¿vale? Pasado un tiempo, la mamá se va, ¿vale? Y vemos qué hace el niño cuando la mamá se va. Después la mamá vuelve, la extraña sale, la mamá vuelve a salir, la mamá vuelve a volver. Realmente lo que están haciendo es generando una situación, generando una situación de estrés al niño, ¿vale? Fijaros que el propio procedimiento es una confirmación de la teoría de Bowlby. Como la necesidad de estar cerca de la figura de apego es tan importante para un niño, en el momento que la mamá se va, el niño se estresa. Entonces lo que hacen es estresar al niño y ver qué hace el niño bajo estrés. Y ahí es de donde salen los 4 tipos grandes de apego, que son los que todo el mundo está empeñado en ponerse la etiqueta, ¿no? Si os sirve de tranquilidad, en adultos tenemos 57 subdivisiones, no 4. ¿Vale? O sea, que el que quiera ya por lo menos miraros las 57 y ya elegís cuál queréis, ¿no? Entonces, en función de lo que el niño hace en esa edad, podemos decir cómo es el apego del niño con esa figura de apego, ojo. Porque sabemos que si con mamá tiene un apego, a lo mejor con papá tiene otro, ¿vale? ¿Qué hacen los niños seguros? ¿Vale? El niño seguro, ya la propia palabra lo dice, es un niño que tiene un buen vínculo, ¿vale? ¿Qué hace el niño seguro? Mientras está mamá, está tranquilo. Juega, se aleja, vuelve. ¿Viene la persona extraña? ¿Juega automáticamente con la persona extraña? No. Se muestra un poco rechazante. De hecho, si la persona extraña intenta jugar, la mayoría de las veces el niño mira a mamá o a papá antes de jugar, como diciendo, ¿es seguro? Esta tía se parece a ti, pero ¿es segura? ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace el niño seguro. Cuando mamá se va, ¿qué hace el niño? Ponerse a llorar como un descosido. ¿Vale? Estamos hablando de los niños seguros, los que tienen un buen vínculo de apego. La persona extraña intenta calmarlo, intenta jugar con él, ¿juega con la persona extraña? No. Mientras más lo intenta calmar, más se cabrea el niño. ¿Vale? Tira el juguete que le han dado. Es como
contigo no me voy. Yo me espero a que llegue mi figura de apego. Cuando mamá vuelve, ¿qué ocurre? Se calma inmediatamente. ¿Vale? Observamos el comportamiento de los niños, pero también podemos observar el de mamá. Las mamás seguras, ¿qué hacen cuando vuelven? Lo primero, cogerlo. ¿Vale? Y tiene un pequeño truquito. La mamá que le habla desde arriba, no pasa nada. Si mamá volvía, un niño de 1 año, ¿eh? Si mamá ya volvía, ¿qué diríamos? O evitativa o sueca, ¿no? No hay otra. Mi amiga Susana, que es sueca. ¿Esto se transmite fuera de aquí? No, ¿no? Como lo vea me mata. Ahora hablamos de los suecos si queréis. ¿Vale? Se calma. Entonces, eso es el comportamiento del niño seguro. Tiene un vínculo que le da seguridad, que le calma y no quiere formar vínculos con personas nuevas. ¿Vale? Ese es el amor, ¿no? Realmente el apego es el amor, ¿no? Si tú quieres a tu niño, lo quieres muchísimo y yo te digo, no, te voy a traer uno igual, un poquito más guapo, un poquito más listo, un poquito más cariñoso. Recoge el cuarto. Ese hace dudar, ¿eh? Recoge el cuarto. Quitamos lo de recoge el cuarto. Igual hay gente que dice, lo cambio. Recoge el cuarto de verdad, lo cambio. Recoge el cuarto. Estudia solo, te lo cambio. ¿Qué diríamos? No. ¿No? ¿Alguien diría sí? ¿Alguien diría sí? ¿Se atreve a confesarlo? Diríamos no, porque el vínculo de apego, el amor, si queréis, es lo que hace que la persona se vuelva insustituible. Yo te quiero a ti, no a cualquier otro. Podemos ir pensando en las rupturas ya, ¿eh? ¿Vale? Pues si la persona es insustituible, hostia, por eso la ruptura es un duelo. ¿Vale? Si las personas no fuesen sustituibles, la ruptura no sería un duelo. Sería, joder, qué fastidio, se me ha roto el iPhone 4, no te preocupes, te regalo el 5. ¡Oh, qué bien! ¿Vale? Pero si realmente hay un vínculo, la persona se vuelve imprescindible. Esos son los niños seguros. ¿Qué hacen los niños ansiosos? Los niños ansiosos no están tranquilos desde el principio. Llegan, están inquietos, quieren que mamá los coja, no juegan. Están casi igual de desregulados esté mamá o no. Cuando mamá se va, se desregulan aún más. Cuando mamá vuelve, no logra calmarlas mucho. No juegan con la persona extraña, pero básicamente es un niño que diríamos que está todo el rato hiperactivado. De hecho, el estilo ansioso, los que seáis más teóricos sabéis que lo llamamos la hiperactivación del sistema de apego. ¿Vale? Es como que están todo el rato, es como si la mamá o el papá, la figura de apego, fuese poco fiable. ¿Vale? Es como que yo no me fío mucho y como no me fío no estoy tranquilo. Nos han traído aquí a este sitio y yo no me fío mucho. ¿Vale? Estos niños han generado un miedo. ¿Qué hacen los niños evitativos? Súper tranquilos cuando está mamá, pero no le hacen mucho caso. O papá, figura de apego. Cuando mamá o papá se van, ¿qué hacen? Siguen iguales. Cuando viene una persona extraña, juegan con la persona extraña, sin mucho problema. Algunos juegan más con la persona extraña que con la figura de apego. ¿Vale? Puede ser por castigo, lo que decíamos de las madres y las abuelas, ¿os acordáis? Pero también puede ser porque como el niño tiene esta necesidad, es como si no está siendo satisfecha aquí, yo estoy como buscando casi otros papás. Eso lo vemos, los niños que no tienen un buen apego en casa adoptan a personas como figuras de apego. ¿Quién ha tenido niño o niño adoptado en su casa sin haberlo adoptado? Amiguitos de tu hija, amiguitos de tu hijo, ¿no? Niños que vienen como los demás, pero tú notas desde el principio que casi miran más a los padres que a los amigos, ¿no? Yo recuerdo una chica, una amiga de mi niña, que era esta que te podían cambiar, ¿no? Entonces comían en mi casa, volvíamos y lo recogía todo, y cuando llegábamos estaba ella como súper contenta, como diciendo, lo he recogido todo, la pobre, claro, no lo podía evitar, había esta búsqueda, ¿no? Esto cuando se da en niños lo llamamos promiscuidad afectiva, ¿vale? Es una búsqueda de casi cualquier persona, es un estado evitativo muy extremo. ¿Bien? Y por último tenemos el apego desorganizado. El apego desorganizado tiene un asterisco ahí porque ese no lo introdujo Mary Ainsworth, lo introdujo una discípula Mary Ainsworth, Mary Main. Las dos son Mary. Y a veces antes hacía la broma en el siglo XX de que eran las dos Marías del apego. Ya no puedo hacer esa broma
porque mis hijas me tienen totalmente corregido. Entonces, cuando hago ese tipo de bromas me dicen, papá, eso es totalmente inadecuado, eso es súper sexista, eso es súper machista. Y lo peor es que tienen razón, claro. Y entonces cuando te lo dicen y tienen razón, dices, pues te tengo que dar la razón. Mira que a mí me hace gracia como hombre del siglo XX, pero se acabó. No lo voy a decir más, salvo aquí, ¿no? Que lo estoy diciendo, pero con esa salvedad. Entonces, Mary Main fue la que introdujo el desorganizado, porque Mary Main estudiaba con grupos de niños más conflictivos. Pero los niños desorganizados no muestran esto que hemos visto, muestran cosas un poco más heavy, que no vamos a relatar porque os va a sentar un poco regular, pero son niños que básicamente han tenido situaciones de miedo con las figuras de apego. O bien las figuras de apego les generan miedo, o bien ellos generan miedo a las figuras de apego, o las figuras de apego tienen problemas mentales muy severos, tipo disociativos, etcétera. Entonces son niños que están mucho más dañados en el apego, ¿vale? Este sería el cuarto grupo. Como curiosidad, en el primer estudio, Mary Main pensó que los evitativos eran los mejores, ¿vale? Porque acordaros que hemos dicho el niño evitativo, no llora, se le ve tranquilo, hace todo bien, juega con los extraños, ¿qué sensación da? Hostia, qué niño más seguro, ¿no? Todavía aquí en el Mediterráneo podríamos dudar, pero estos anglosajones, esto lo vio claro, ¿no? De hecho, en su primera clasificación los llamó A, B y C, ¿recordáis? Y la A es avoidant, evitativo. Lo puso como la mejor de las tres, ¿vale? Cuenta la leyenda que una de las seguidoras de Mary Ainsworth cogió a uno de los niños evitativos y le dijo, oye, y al cogerlo por la sila le tocó el corazoncito, o sea, le tocó el pecho, y le dije, este niño tiene el corazón que se le va a salir. Mary, ¿no? Diría yo. O sea, le diría, Mary, que el niño tiene el corazón que se le va a salir. Y a partir de ahí empezaron a hacer estudios de cortisol, etcétera, y lo que encontraron es que esos niños aparentemente tranquilos estaban de los nervios por dentro. Y entonces cuando el evitativo pasó del primer puesto al tercero, ¿vale? Y dijeron, esto es el mejor, el ansioso todavía está expresando, el evitativo ya está, y nos vamos para atrás en la desesperanza. ¿Veis? Sigue siendo la misma idea. El ansioso en la protesta, el niño llora, se enfada, se cabrea, pero llega un momento en que se desespera y se produce el desapego. Y ese sería el evitativo. O sea que de manera experimental ella acabó encontrando, casi confirmando la teoría de Bowlby. Y esto fue clave para que el apego se extendiese. Porque a partir de aquí daba pistas primero a los padres y a las madres para intentar averiguar cómo es la situación de apego de nuestros niños. No hagáis la situación extraña sin un profesional, aquí tenemos unos profesionales, seguro que hay gente aquí que hace, si queréis se puede medir, pero vamos, hay muchas formas de medirlo. Pero no solo, sino que como planteaba Bowlby desde el principio, el apego no es solo determinante para cómo se relaciona el niño con los padres, que ya sería suficientemente importante. No, el apego va a condicionar toda la vida, ¿vale? ¿Cómo va a condicionar toda la vida el apego? Porque el apego, además de ser un vínculo, me dice algo sobre mí, ¿vale? ¿Qué me dice sobre mí el apego? Realmente no me dice nada, pero el niño no lo entiende. Cuando el niño no se siente querido, no se siente cuidado, ¿qué siente? No me quieren, no me cuidan porque yo no soy suficientemente bueno. Entonces los niños que tienen apegos deficitarios generan un autoconcepto negativo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque el niño es egocéntrico. Sabéis que los niños no son capaces, todo lo relacionan con ellos, ¿no? Entonces, de entrada es lógico que ellos sean culpables. La segunda es por el propio apego, ¿vale? Esto es quizá un poco complejo. Con lo que la gente que está durmiendo, ahora le doy permiso para que os durmáis, ¿vale? No llamaré la atención a nadie y que os despierte el de al lado. El segundo elemento es que la propia teoría de apego nos explica por qué los niños se van a autoinculpar. Porque no hay nada peor para el cerebro del niño que pensar o sentir que no tiene una papá y una mamá que lo van a cuidar, ¿vale? Porque cuando el niño siente esto, ¿qué le ocurre a ese niño? Que está con miedo todo el rato, está en hiperactivación. Entonces el niño, para no estar con miedo, tiene que pensar que su papá y su mamá son buenos, ¿sí? Si papá y mamá son buenos y no me cuidan, ¿por qué es? Porque yo soy el malo.
¿Sí? ¿Lo veis? No es que el niño piense del todo así, es peor. Todavía si lo pensase se le podría corregir. Se convierte en cómo el niño se vive a sí mismo. ¿Vale? Y entonces cuando el niño se vuelve cada vez intentando hacer que sus padres le hagan caso. O bien haciendo cosas buenas o bien haciendo cosas malas, ¿vale? Eso también explica muchos comportamientos negativos, porque es mejor que me regañes a que no me hagas ni caso. Porque si me regañas o me pegas o lo que sea, por lo menos sé que me estás viendo. ¿Vale? Roger Solomon, uno de nuestros maestros, ¿no? Dice que el peor tipo de ansiedad para un niño es no ser visto. Es lo peor. O sea, no me miran, no soy visto, esto es lo peor, porque casi que no existo, ¿no? Entonces el niño hará lo que sea. Bien, y mientras mayor es el estrés, más necesita el niño a su figura de apego, más se apegará a las figuras de apego. Eso es lo que llamamos apego al perpetrador. ¿Vale? Que es lo que la gente no entiende. Pero bueno, si le estuvo haciendo no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo es que ella volvió con él? No, esto lo escucharéis 1000 veces. Y hay que decirle apego al perpetrador. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo entendéis ya, lo del apego al perpetrador? Bueno, pues si entendéis lo del apego al perpetrador, muy bien, ¿eh? Muy bien, los profesionales, ¿no? Porque entiendo que ya lo entendíais, pero los demás, fenomenal, porque creo que es un concepto bastante complejo, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo la relación de apego no solo tiene que ver con la relación, tiene que ver también con cómo me siento conmigo. Cómo soy yo. O sea, me dicen muchas cosas acerca de mí. Pero además, el apego tiene que ver con mi confianza en los demás. Y la confianza es la que va a hacer que yo pueda mantener relaciones después o no. Si no podemos confiar, no podemos tener relaciones. ¿Vale? Por resumirlo en una frase que me dijo un chico al que estaba tratando en un centro de acogida, en el que yo era bastante joven entonces, y entonces en un momento dado le dije, confía en mí, ¿no? Y el niño me dijo, en ti. A mí me engañó mi padre, me engañó mi madre, me engañó mi hermano, ¿tú quién eres? Me dijo, no, yo te voy a ayudar, tal y cual, y me dice, ¿tú estás seguro que en 5 años nosotros nos seguiremos viendo? Y me dio un guantazo. Pero tenía toda la razón del mundo. Tenía toda la razón del mundo. ¿Qué me vas a contar tú aquí si estás aquí y a saber dónde estarás tú en 5 años y a saber dónde estaré yo en 5 años, ¿no? Pero fijaros que la base es la desconfianza. Yo ya no confío, no espero, ¿no? Entonces, el apego no solo va a condicionar mi relación conmigo, va a condicionar mi relación con los demás. Mi confianza básica en el mundo, en la humanidad, en los demás. ¿Vale? Entonces, esto se vuelve súper importante. Y ya entendéis por qué hemos tardado casi 50 años en entenderlo, pero por qué la gente está flipada con el apego. ¿Vale? Porque es muy interesante y explica muchas cosas. ¿Vale? Recordar simplemente que no existen los tipos puros, no hay. Bueno, algunos hay, ¿no? Alguna hay, pero en general la mayoría de los adultos tenemos una mezcla de cosas de un tipo y otro. De hecho, en adultos nosotros ya no hablamos, hace ya mucho tiempo que no hablamos de tipos. Se empezó hablando de patrones y ahora casi más hablamos de estrategias, porque la misma persona puede utilizar diferentes estrategias, ¿no? Y esta es la segunda Mary Main, ¿vale? Que fue la que empezó trabajando con Mary Ainsworth en la Johns Hopkins. ¿Hasta qué hora tenemos? 11. Bueno, vamos bien, vamos a tener tiempo hasta de preguntas, ¿no? Que no, las preguntas son después. Vale. Empezó trabajando en la Johns Hopkins ya cuando con Mary Ainsworth, y fue la primera que introdujo lo del apego desorganizado que he dicho, ¿no? Que es la que planteó que los niños que vivían con situaciones que le generaban miedo a los niños, generaban este apego desorganizado. ¿Por qué lo llama apego desorganizado? Porque decía que el que tus figuras de apego no te presten atención, te presten menos atención, te cuiden más, te cuiden menos, bueno, esto está dentro del apego, ¿no? Tú, volviéndote más ansioso, más evitativo, más o menos te manejas. Pero cuando aparece el miedo, aparecen dos sistemas distintos, el sistema de apego y el sistema de defensa, ¿vale? ¿Me estáis siguiendo? ¿Quién no me sigue ya? ¿Quién hace un rato que se durmió? ¿Tú? ¿Hace un rato que te dormiste? No. No me parecía, digo, si está tomando nota, entonces que está escribiéndole una carta a alguien. Y yo creía que estaba tomando nota. ¿Vale? Porque el miedo tiene que ver con otro sistema. ¿Cuál es el sistema del miedo? El sistema de defensa. ¿Os suena, no? ¿Sí? ¿Sabéis lo que es el sistema de defensa?
Imaginaros que Solivia ya harta de mí, ¿no? Porque la tengo nerviosa hasta el último día pensando que me van a llamar como 007 y no le está gustando nada esta charla y esta conferencia. Se pone de los nervios, saca un hacha y se lía a hachazos con la gente, ¿no? Bueno, vamos a esperar a que esta persona se siente. ¿Qué tal? No por nada, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Cada vez que entra alguien, el movimiento tiene algo que todo el mundo me deja de mirar y mira el movimiento. Y si no me mirasen todavía, pero es que me dejan de escuchar. Entonces vamos a esperar a que se siente. No os preocupéis, hay una persona que ha entrado, pero se va a sentar. No trae el hacha que temíamos, aunque en ese bolso puede que lo traiga. No sabemos. Bien, volvamos aquí ya se ha sentado, ya nos vamos a tranquilizar. Sistema de defensa. Si Solivia, es que Solivia no es muy creíble, ¿no? Nadie se la imagina con un hacha. No, alguien entra por esa puerta con un hacha. ¿Qué se nos activaría a todos? Miedo. Y el miedo es el sistema de defensa, ¿vale? Lo llamamos sistema porque son cosas que funcionan automáticamente como el apego, no tenemos que pensarlas, ¿vale? Son precognitivas, si queréis, podríamos decir casi. ¿Qué ocurre si alguien entra con un hacha? Nos entra miedo. ¿Sabemos qué va a ocurrir? Hay 3 respuestas posibles en todo el auditorio. Da igual quién esté en el auditorio. Hay gente que luchará, hay gente que huirá y hay gente que se quedará congelada, ¿vale? Algunas, las más valientes, lucharéis. Muy bien. Algunas os quedaréis congeladas, que la llamamos la congelación alta, con mucha tensión, ¿vale? Que si no se resuelve, acaba en desplome. Desplome está bien porque ya lo que pasa te deja de preocupar, está mal porque te haces pipí y caca encima, esto se está retransmitiendo. Queda regular. Los vecinos, oye, que te vi que te hiciste tus cositas. Queda regular. Y un tercer grupo, huiremos. Rápidamente. ¿No? Saldremos. Los más listos, huiremos. ¿Vale? Esto sería divertido pensarlo así. La cuestión es que ninguno de nosotros sabe lo que hará. Fijaros qué interesante, es muy inconsciente. Ninguno de nosotros sabe qué hará en una situación así. Este es el sistema de defensa. ¿Vale? Que se trata, o me enfrento al agresor o huyo de él. ¿Vale? En el sistema de apego decíamos que la figura de apego es nuestra guarida, nuestro refugio seguro, recordáis, ¿no? Entonces, si entra el extraño, si entra un tío con un hacha y yo soy un niño, ¿qué hago? Agarrarme a la pierna de mi figura de apego, ¿no? Y si mi figura de apego me coge, ¿qué me ocurre? Me calmo. Da igual que venga el tío con el hacha. ¿Vale? Esto me lo comentó un amigo mío, Sergio, que entró en su casa y nada más entrar vio que habían robado. Y entonces él y la mujer se tensaron y el niño, que era pequeño, Darío tendría unos 3 añitos, no sabía qué había pasado, pero se dio cuenta que algo había pasado y se agarró a su pierna. Entonces él, casi sin pensar, lo cogió y dice que le llamó la atención que cuando lo cogió notó como el niño se relajó. Y él pensó, pero vamos, si aquí hay un tío con un bate, ¿qué hago yo? Pero al niño eso le daba igual. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Nuevamente lo que decíamos antes, el sistema de apego es básico. Es más básico en los seres humanos, por lo menos en niños, que el sistema de defensa. ¿Qué ocurre? Entonces, aquí llega alguien que me quiere hacer daño, yo soy un bebé y mamá está aquí, ¿vale? ¿Qué hago si llega alguien que me quiere hacer daño? Voy corriendo hacia mamá. Huyo del perpetrador y a la vez me refugio con mi madre. ¿Sí? Perfecto. Sistema de defensa, se activa, huyo, pero huyo hacia mi madre, no huyo hacia cualquier otro sitio. Sistema de apego. ¿Ok? ¿Qué ocurre si la figura de apego y el perpetrador son la misma persona? ¿Qué me pide el sistema de defensa? Huir del perpetrador. ¿Qué me pide el sistema de apego? Huir hacia el perpetrador. ¡Qué putada! Esto es el apego desorganizado. Y este es el apego al perpetrador. ¿Lo veis ya? ¿Lo entendéis? Eso es apego al perpetrador. En nosotros el sistema de apego es más importante que el de defensa, y esto es una puñeta. Porque si no, no habría apego al perpetrador. Pero lo hay porque el sistema de apego es más potente. En niños, sin duda. ¿Vale? Pero también en adultos. Tenemos muchos casos de adultos que se tiran para salvar a sus hijos. Esto va en contra del instinto de supervivencia. Da igual, ¿no? Si os contasen que mi hija
fallo renal y que yo le digo que yo no le voy a dar otro riñón, porque yo con 50 y tantos años ya, yo con 40 y tantos años ya, ya que estamos, yo con 30 y tantos años, me queda todavía mucho, ¿cómo le voy a dar un riñón, ¿no? ¿Qué pensaríais? Pensaríais que algo no va bien, ¿no? Porque todos damos por hecho que con un hijo te tiene que salir, está por encima de ti, ¿no? Pero incluso con niños extraños, ¿no? Sabemos que hay gente que se tira a salvar niños extraños. Y con adultos, ¿debería ser más fuerte defensa o apego? ¿Qué diríais? ¿Quién dice apego? ¿Quién dice defensa? Egoísta, no. Si la defensa fuese más fuerte que el apego, si alguien me trata mal, huiría. Pero no es lo que vemos. No es lo que vemos. O sea, en adultos también, en muchos casos, no en todos, sobre todo cuando el apego fue deficitario en la infancia, el apego va a ser más fuerte que la defensa. De todas maneras, instintivamente todos pensamos que el apego debería ser más fuerte. Esto lo pensamos todos, aunque creamos que no. Os cuento una anécdota real. ¿Vamos bien de tiempo para anécdotas? Sí. Os cuento una anécdota real. Hace ya un montón de años, éramos un grupo de psicólogos, trabajamos y el jefe era un psiquiatra, y entonces él nos invitaba a su casa a comer. Muy buenas. Vamos a seguir hablando, aunque ya pase y se siente, pero resistir la tentación, la tensión que notáis en el cuello, resistirla, me seguís mirando. Entonces íbamos a comer a su casa, me invitaba, tenía una casa súper lejos, en medio del campo, donde tenía un montón de perros y tal. Tenía dos que eran mastines, que los tenía para vigilar, para que nadie entrase. Entonces los tenían siempre atados y eran de estos animales feroces que te podían comer la cara, ¿no? Y entonces aquel día íbamos dos psicólogas, yo y nuestras 3 parejas, ¿vale? Y llegamos, pegamos al timbre, entramos en la casa, habíamos andado casi 50 metros, estábamos metidos ya en la casa, quedaban todavía como unos 50 metros para llegar hasta la casa, y en esto que vemos que viene una mastina al galope a comernos. Íbamos los 6. Esto es real, ¿eh? Esto pasó tal cual. Y la mastina se va acercando, de esto que tú das unos pasos para atrás, pero no puedes hacer mucho más, y la mastina, no sé a qué distancia, casi para saltar, para arrancar la cabeza a alguien, y la pareja de mi compañera, ella era la psicóloga, él era la pareja, la cogió y la puso delante. Esto pasó tal cual. La cogió y la puso delante. Que le arranque la cabeza a ella. A mí no. ¿Eh? No sé si puedo dar esa información. Ahora te cuento. La puso delante, pero fijaros la reacción que habéis tenido. ¡Guau! ¿Por qué? Desde el punto de vista de la defensa es fenomenal. Porque damos por hecho que el apego tiene que estar por encima. ¿Sí? No sé si lo veis. O sea, instintivamente somos unos cabezaduras, macho. Queremos que el apego esté por encima. De hecho, si él en vez de ponerla delante se esconde detrás de ella, bueno, no tan mal. ¿Por qué nos parece tan mal? ¿Por qué? ¿Por qué es mejor esconderse que ponerla delante si poniéndola delante nos salvaba a los demás? Escondiéndose solo se salva a él. Es mejor respuesta ponerla delante. ¿Por qué no? Porque esconderse detrás de la figura de apego es una respuesta del apego. Fijaros, nos parece instintivamente mejor. No lo podemos evitar. Y ya nos podemos meter con el género. ¿Qué pasaría si fuese ella la que se esconde detrás de él? ¿Peor o mejor? Estamos perdidos. Como no venga la siguiente generación a salvarnos, nosotros estamos ya perdidos. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo este equilibrio entre apego y defensa ahora se ha complicado más. Ya no hablamos solo de los sistemas, hablamos de más, pero aquí lo vamos a dejar aquí. Es crucial. ¿Siguen juntos? No, no siguen juntos. Pero te puedo decir más, Nos quedamos allí a comer, nos quedamos toda la tarde. Esto fue así, ¿eh? No estoy haciendo una teoría sobre... Esto fue así, las teorías las hacéis vosotras. No, claro. Claro, no nos quedamos allí mientras ella se desangraba en el jardín. Dijimos ya, de perdido al río. La enterramos allí bajo los geranios. No.
No, pero menos mal que me has preguntado. No, justo cuando la mastina saltaba, el psiquiatra que había salido de la casa y venía corriendo y que no habíamos visto, porque con el miedo habíamos hecho visión de túnel, se lanzó y la cogió. Pero la cogió, en mi memoria la cogió aquí. Yo supongo que no es así, que la cogió lejos. Pero bueno, total, ella se salvó. Lo importante de esta tarde, y esto es real tal cual, insisto, no estoy intentando hacer una teoría porque quedaría mal, fue como ocurrió. Las dos chicas, o sea, mi pareja y mi compañera, estuvieron toda la tarde cabreadas. Los dos tíos, insisto, ocurrió así, estuvimos como en shock, no queriendo hablar mucho. Como, yo me callo, que de aquí no va a salir nada bueno. Que insisto, esto para hoy no da, porque esto sería hablar de género, pero podríamos hablarlo en el café, porque es muy interesante todo esto, ¿no? Porque los tíos estuvimos como, bueno, yo no va conmigo, que se las cargue este, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Los dos tíos callados, las dos chicas cabreadas. Y las dos chicas encontraron algún momento en ese día, no al día siguiente, para decirle más o menos que lo tenía que dejar. Claro, claro, por supuesto. ¿Qué culpa tiene el pobre que tiene el sistema de defensa? Macho, ¿cómo soy? Bueno, la cuestión es que ese claro que ha salido del alma, algunas, ¿no? Creo, nos dice mucho, ¿no? O por lo menos podría decirnos mucho. Ambas encontraron el momento para decirle, déjalo. Yo a la chica, que esto hace ya muchísimos años, a la chica que era mi pareja entonces, yo le pregunté, digo, oye, ¿cómo le dices que lo deje? ¿De dónde viene eso? Y dice, porque un tío que te hace eso no te puedes fiar de él en la vida. Un tío que no tiene apego contigo, no te fíes. Es lo que le estaba diciendo. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo el apego desorganizado, bueno, no solo esto, ¿no? Estamos viendo ya cómo, por tanto, el apego va a tener una serie de consecuencias enormes, hasta que tú tengas que dejar a tu novio porque un perro casi te ataca. Y esto tiene que ver con el apego. Mary Main fue la que no solo introdujo el apego desorganizado, sino que fue la primera, junto con Eric Hess, que empezó a hablar del apego adulto. Hizo un sistema para medirlo, prácticamente ahora tenemos muchísimo, casi el 70% de los sistemas que tenemos para medir apego en adulto están basados en lo que hizo Mary Main, y fue la que literalmente extendió el tema del apego hacia lo adulto. Y planteó una hipótesis que ya había planteado Bowlby, y es que en la edad adulta la figura de apego pasaban de ser nuestros padres a ser nuestras parejas, o si no teníamos pareja, amigos, amigas, hermanos, hermanas, ¿no? Esta tesis, no aburro con nombres, se ha comprobado suficientemente en muchas investigaciones. En una investigación simple es preguntarle a la gente, si te encuentras, tienes un problema emocional, ¿a quién avisarías? ¿Quién llamarías primero? A esa persona que llamarías es tu principal figura de apego. ¿Vale? Entonces, simplemente haciendo este ejercicio podemos saber quién es alguien que nos va a regular. Acordaros, la figura de apego nos da seguridad, la figura de apego nos regula, ¿no? El niño de mi amigo Sergio Darío, que se calma en brazos de la figura de apego. Y también el apego se empieza a desplazar, y esto lo sabemos, entre los 17 y los 24 meses. ¿Vale? Cuando tú conoces a alguien, eso que sientes de entrada no es un vínculo de apego. ¿Vale? Y lo sabemos por los estudios de neuroimagen cerebral. Lo que hace que tú te sientas atraído por la persona al principio tiene mucho más que ver con la dopamina, por ejemplo, con las endorfinas, con la testosterona, el deseo, y que la oxitocina y la vasopresina, que son las dos hormonas del apego, los neuropéptidos que funcionan para el apego, no empiezan a activarse, y las áreas no se empiezan a activar hasta pasados 17, 24 meses en general se establece, ¿no? A partir de ahí es cuando tu pareja va a poder ser tu figura de apego. ¿O no? ¿Vale? De hecho, en ese periodo normalmente es cuando el enamoramiento termina. ¿Vale? O terminaba antes. Ahora el enamoramiento termina a las 3 semanas. Pero ese es otro problema. Eso es por cómo se genera. Pero sabemos que el enamoramiento, por las propias sustancias que lo provocan, son de corta duración. El cerebro no las puede provocar durante mucho tiempo. Entonces sabemos que el enamoramiento tiene casi un tope que se suele situar en torno a los 2 años. ¿Sí? ¿Vale? Esto lo habéis experimentado, ¿no? Si después habéis pensado que seguís enamorados, no. Tenéis dependencia la patológica, no la buena que dije. Dependencia patológica, o simplemente os estáis engañando. El enamoramiento tiene que desaparecer. De hecho, nosotros tenemos una frase en el equipo, y es que el enamoramiento, o sea, la pareja empieza
cuando el enamoramiento acaba. ¿Vale? Hasta ahí hay otra cosa. Hay hormonas, hay deseo, hay ganas de verte, no puedo vivir sin ti, parezco Becker escribiendo poesía, no escribas más poesía, escribes muy mal, pero no hay pareja, ¿vale? La pareja realmente empieza cuando tú empiezas a ver a la otra persona y cuando empiezas realmente a querer de verdad. Hasta entonces tú estás queriendo una imagen o una idealización, ¿no? Entonces coincide, fijaros, con que es el momento en el que la oxitocina, la vasopresina, etcétera, van a tomar el relevo. O sea que la salud de las parejas a largo plazo tiene mucho más que ver con el apego que con otra serie de variables. ¿Bien? Y también introdujo el concepto de apego recíproco, como si en el niño el apego es vertical. ¿Todos sabéis lo de las relaciones verticales y horizontales? ¿Quién no se la sabe? Tenéis que ver mis vídeos, macho. Eso, yo creo que no hay vídeo mío que yo no explique lo de las relaciones verticales y horizontales. Básicamente en el apego hay un cuidador y una persona que es cuidada, ¿no? Y entonces esto lo llamamos apego vertical. Papá o mamá cuidan, o abuela o tito o quien sea, bebé es cuidado, etcétera, ¿no? Entonces una persona tiene el poder, pero también es la que tiene que cuidar, tiene la responsabilidad, etcétera. Y en la edad adulta lo que tiene que ocurrir es que esto se equilibre, de manera que ambas partes hagan de figura de apego y de figura cuidada, ¿vale? Si en una relación adulta esto no funciona así, esto es una relación desequilibrada. Decimos desequilibrada por no decir lo que realmente pensamos, infantil, en el sentido del término. Es una relación propia de la relación con un niño, no con un adulto. En un adulto tiene que haber una relación recíproca, en la que ambos van intercalando los roles de cuidador-cuidado, tomo la iniciativa después tú, decides tú. Cuando hablamos de relaciones verticales y horizontales hablamos básicamente del poder, y cuando hablamos de relaciones cercanas, íntimas, no nos gusta pensar en el poder, como si el poder no tuviese nada que ver. El poder tiene mucho que ver con las relaciones y es muy importante que pensemos en el poder cuando pensamos en las relaciones, ¿no? En la relación vertical, el poder está totalmente en una parte, ¿vale? También la responsabilidad. Entonces, como padres, madres, cuidadores, tenemos que reflexionar mucho acerca de cómo ejercemos el poder, porque lo estamos ejerciendo constantemente. Casi todos los cambios que yo logro con mi hija, que son pocos, son adolescentes, ya os podéis imaginar que ahora mismo no me va muy bien, los logro porque tengo más poder que ellas. De hecho, el problema de la adolescencia es que ya no tienes mucho poder. ¿Qué hace? ¿Vale? ¿No? Yo siempre digo, si yo a mi niña no la hubiese obligado a comer comida sana, a acostarse a las 9 de la noche, a no tomar Coca-Cola, ¿qué hubiesen cenado? ¿A qué hora se hubiesen acostado? Ya lo sabemos. Los niños no son capaces de regularse, necesitan a una persona externa, ¿no? Entonces, todo eso lo hago en función de esa superioridad de poder. ¿Vale? Entonces, si con los niños esa relación, siempre y cuando el poder se ejerza de forma sana, es sana. De hecho, en los niños que la relación sea así es muy poco sana. Tiene un nombre técnico, lo llamamos parentalización o inversión de roles. ¿Vale? Papis y mamis que no actúan como papis y mamis. No, hay que ser papis y mamis. Hay gente que me dice, no, yo soy el amigo de mi hijo. Digo yo, tendrá 30. No, tiene 7. Mal. Tú tienes que ser el padre de tu hijo. Que diferente es que me digas que eres un padre cercano, cariñoso, democrático. Muy bien, es un estilo muy correcto, ¿no? Vas a tener problemas con tus adolescentes, pero es un estilo correcto. Pero no eres su amigo, ¿vale? Porque además amigos podrá tener muchos, padre va a tener uno. Como tú no ocupes ese puesto, veremos a dónde va. Entonces esto no es sano. Pero en parejas pasa al revés. Si no están aquí, esto no es sano. ¿Sí? Lo veis, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas relaciones son, la palabra que me ha salido al principio, esto se graba, acojonantes. Pero no porque sean muy buenas, sino porque dan pánico. Porque yo me tengo que abrir, me tengo que vincular. Acordaros, vincular es que esta persona se vuelva única, insustituible, esencial, ¿vale? Con alguien que tiene el mismo poder que yo. ¿Qué quiere decir esto? Me puede dejar de querer, puede no vincularse,
Puede ser uno de estos evitativos, ¿cómo dijo Arun? A promiscuidad afectiva. ¿Vale? Puede ser alguien que se ría de mí. Entonces, las relaciones horizontales despiertan en nosotros todo el pánico. ¿Vale? Pero a la vez, las relaciones horizontales son la única satisfactoria en pareja. ¿Vale? Por lo menos tal y como tenemos compuesto nosotros el mundo en el siglo XXI. ¿Vale? Y siempre, diría yo. Yo tengo una experiencia personal. Yo soy, esto ya lo habréis notado, soy hindú. Bueno, no sabíais exactamente de dónde, pero de los fiordos noruegos sabíais que no era, ¿no? Yo soy hindú. La India tiene muchas cosas muy bonitas y tiene algunas atroces también, ¿vale? Y una de las cosas que tiene es que es una sociedad bastante más machista, ¿no? Y mis tíos, o sea, yo he visto parejas bastante más machistas de las que hemos visto aquí. Y dentro de las parejas que yo he tenido la ocasión de conocer, había una pareja, un tío y una tía mía, que siempre han tenido una relación súper bonita. Y entonces a mí siempre me llamó la atención, porque yo vi a otros que eran como relaciones más prototípicas, ¿no? De hombre y mujer de toda la vida, con los roles muy establecidos, y estos tenían como otro rollo desde el minuto uno. Y entonces yo me acerqué, ya tuve una edad, y como intentar entender. Y lo que comprobé es que ellos, de alguna manera, independientemente de la estructura cultural, tenían una relación súper horizontal. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, ellos en su funcionamiento eran súper horizontales. Tenían los mismos roles. Él trabajaba fuera de casa, ella trabajaba en casa, ella criaba a los niños. Quiero decir, estructuralmente eran una pareja tradicional machista, ¿no? Pero internamente su forma de relación no era para nada así. ¿Vale? Recuerdo que una vez delante mío, mi tío le dijo, ay, pareces tonta. Ella se cabreó y cuando se fue yo le dije para hacerme amigo de mi tío, digo, se la ha tomado muy exagerado. Y me dice, no se lo ha tomado muy exagerado. Yo no tengo ningún derecho a decirle tonta. Y además se lo he dicho delante de su sobrino. Pero aunque yo no se lo hubiese dicho delante de sus sobrinos, es algo fatal que yo he hecho. Y yo le voy a pedir perdón todas las veces que haga falta porque esto está muy mal hecho. Sí, sí. Y era una relación horizontal, ¿no? Independientemente. Entonces, las relaciones horizontales, pues yo muchas veces pensaba, bueno, las relaciones horizontales son de anteayer. Hace 50 años, relaciones horizontales prácticamente no había, ¿no? Pero, evidentemente, la satisfacción que se tiene en tener un igual es también muy grande. Pero a la vez genera muchísimos miedos. Entre ellos, el miedo a la pérdida. Y cuando empezamos a pensar en el miedo a la pérdida, nuevamente nos viene el apego. Porque empezamos hablando del apego como las reacciones ante la pérdida. Pero después hemos visto que hay estos tipos en los que la pérdida realmente no se ha producido, lo que llamábamos calidad del apego. Pero ¿qué le pasa al niño en la situación extraña? ¿Qué hace que se comporte de forma ansiosa o de forma evitativa? El miedo a la pérdida. ¿Sí? No sé si lo veis. Entonces el apego al final es una teoría sobre la pérdida y sobre cómo el miedo a la pérdida nos condiciona nuestro comportamiento en las relaciones. ¿Vale? Espero que no estéis dormida. Este es el punto álgido de la charla, por si a alguien se le había pasado. Este es el momento culminante. El duelo antes del duelo. ¿Vale? Esta frase me la han dicho hace un ratito Celia Urbano, que está ahí de mi equipo, viniendo en la furgoneta. Ha dicho, habla del duelo antes del duelo. El miedo al duelo, el miedo a la pérdida. Y cuando lo estábamos hablando le he dicho, eso es el apego. El apego es, de alguna manera, como el miedo a la pérdida nos condiciona nuestro comportamiento. ¿Vale? Por eso nos resulta tan explicativo, porque somos personas que el miedo a la pérdida, sobre todo en relaciones horizontales donde ese miedo se va a disparar, nos va a condicionar mucho nuestra forma. ¿Qué va a ocurrir si yo tengo mucho miedo? Que no voy a querer tener una relación horizontal. ¿Qué voy a hacer? Verticalizarla. ¿Cómo? Muchas formas. Me empiezo a poner dominante. Poco a poco, porque si me pongo muy dominante te vas. Pero si voy poco a poco, es lo de la rana en el agua caliente, ¿no? Conocéis esa anécdota. Entonces voy y esta persona se va a ir sometiendo. O puedo hacer lo contrario. Ser agradador, cumplidor, pero nuevamente estoy desequilibrando la relación. Todas estas relaciones son insatisfactorias. Conocemos muchísima gente, ¿no? En relaciones desequilibradas, que generalmente no está nada contenta de las relaciones que tienen. ¿Sí? Pero nacen de esta dificultad
de poder tener esas relaciones horizontales. Y entonces llegamos ya por fin, cuando falta, a los duelos, aunque hemos estado hablando de duelos todo el rato, pero vamos a hablar ya realmente de duelos en ruptura y duelos en pérdida. No voy a hablar mucho en pérdida, fallecimiento, de eso entiendo que ya había hablado muchas veces, pero sí vamos a hablar un poquito de las diferencias en duelo. En principio, ¿en qué momento se produce la ruptura de la relación? Es crucial. Si se produce antes de los 17 meses, 2 años, no estamos hablando técnicamente de una ruptura del apego, estamos hablando de una ruptura del enamoramiento, ¿vale? Ojo, a veces las rupturas del enamoramiento son mucho más dolorosas, o sea, a veces una ruptura a los 3 meses es mucho peor que una ruptura a los 15 años, ¿vale? ¿Cómo puede ser? Claro, puede ser porque es que son 2 épocas distintas. Si fuese la misma no tendría sentido. Esto va increciendo. Esto lo constató, quiero decir, lo publicó John Bradshaw en este libro que se llama PRSD, que juega con las siglas del trastorno por estrés postraumático en inglés, que es PTSD, y él lo llama esto el trastorno por estrés postromántico. ¿Vale? Me parece muy divertido. No es una clasificación oficial, no os preocupéis, pero habla de esto. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ocurre que el enamoramiento nos dispara toda una serie de sustancias en el cerebro, dopamina, endorfina, opiáceos endógenos. De hecho, él habla del dose, que en inglés se traduce por dosis, que son las siglas de dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas, ¿vale? En el enamoramiento tenemos sobre todo dopamina, endorfinas, todo lo que tiene que ver con el sistema de recompensa. Entonces, esto, cuando se rompe la relación, provoca literalmente un mono, ¿vale? Y dependiendo de las personas, este mono puede ser más o menos intenso. Y yo he conocido personas que una ruptura a los 3, 4, 5 meses ha sido demoledora, que además la hace sentirse o le hace sentirse muy mal, porque te dicen, pero si solo llevábamos 4 meses, y mi cuñada se ha separado ahora con 3 niños, no sé qué, no sé cuánto, y lo lleva mejor que yo. ¿Cuál es la conclusión? Estoy fatal, ¿no? Estoy fatal, con lo que la culpa es mayor, ¿vale? Hablaremos de ruptura que tiene más que ver con el vínculo, con el apego, a partir de los 2 años, siempre y cuando ese vínculo se haya establecido, ¿vale? Y acordaros que cuando ese vínculo se establece, se puede establecer ¿de cuántas formas? 57, ¿vale? Pero vamos a hablar básicamente de 4. ¿Vale? Seguro, ansioso, evitativo, y eso, estos 4 ya os lo sabéis de memoria, ¿no? Recordáis además la situación extraña, las que no lo conocíais, y ya os imagináis al niño haciendo, y imaginaros al adulto, ¿vale? El niño llora, el adulto te manda un WhatsApp, y después otro, y después otro, y después otro, pero es lo mismo, ¿vale? El niño se enfada y tira el juguete, el adulto se enfada y te dice, yo qué sé, pero es lo mismo. El niño le hace más caso a tu madre que a ti. El adulto dice, nada, no pasa nada, yo me voy, y hace como que no pasa nada, ¿no? Pero si os fijáis son los mismos comportamientos. Entonces, en el momento que se establece el vínculo, que va a ser a partir de los 2 años, ese duelo va a ser diferente, y ya lo estamos viendo, va a ser diferente en función de cómo haya sido ese vínculo. ¿Cuáles son las rupturas más, donde los duelos son más sanos? Cuando ha habido un vínculo de apego seguro. Que intuitivamente diríamos lo contrario. Ojo, si era una relación de apego seguro, te vinculaste mucho más, sí, pero las relaciones ambivalentes son mucho más difíciles. Y esto casi que pasa con los duelos por pérdida también, ¿no? Las relaciones de vínculo sano, los duelos son más sanos que las relaciones que las relaciones que son ambivalentes, donde las rupturas se llevan mucho peor, porque han movido muchas más cosas, ¿no? Generalmente consideramos que en una ruptura hay menos dolor. La pérdida de una persona que ya no va a volver es mucho más dolorosa. Por eso acordaros de esa primera fase de shock que decíamos, que en apego no vamos a hablar de ella. Además, en las rupturas puede aparecer el enfado. En los fallecimientos también aparece el enfado, pero uno se culpa por enfadarse muchas veces, uno se siente bien del todo. Pero en una ruptura puedes decir, es que no sé qué, y enfadarte. ¿Qué pasa con el enfado? Que el enfado es un antidepresivo natural. ¿Vale? El enfado hace que salgamos de la depresión. Pero es peor la ruptura porque hay sensación de rechazo. ¿Vale? Si alguien fallece, fallece. Pero si alguien me deja,
me deja pudiendo no dejarme. ¿Vale? Esto tiene una dimensión distinta. No sé si lo veis. Elige no seguir conmigo. Y ya sabemos que el apego es muy importante. ¿Qué conclusión sacamos si elige no seguir conmigo? Yo no soy suficientemente bueno, suficientemente buena. Si además se va con otra o con otro, ¿vale? Os doy el dato. Ellas 6 de cada 10 veces hay otra persona, ellos 9 de cada 10. ¿Vale? No nos dejamos bien a los tíos. Si además se va con otro, aún más sensación. Y la comparación con el otro o el otra, ¿qué tiene mejor que yo? ¿Vale? Entonces, esta parte, el rechazo y la afectación del autoconcepto, salvo situaciones extremas, diría yo, es mucho peor en las rupturas que en las pérdidas por fallecimiento. Pérdida de futuro, pérdida de pasado. Acordaros que decíamos que en ambos casos había una pérdida de futuro, que lo verdaderamente doloroso del fallecimiento es perder el futuro, ¿no? Este ejemplo que yo os ponía. En la mayoría de los casos, en las relaciones sanas al menos, no ha habido una pérdida de pasado. En las parejas tenemos sensación de pérdida de pasado. ¿Quién no ha dicho de he perdido 10 años de mi vida? ¿O quién no lo ha escuchado? ¿Cómo que lo has perdido? ¿Dónde? Chiquilla, estarán en un cajón. Eso no, lo sacaste a la calle, no hay que decirle. Entonces, en las rupturas hay muchas veces también esta sensación de pérdida del pasado, no solo del futuro, de haber desperdiciado el tiempo. Y ahora veremos de dónde viene eso también. ¿Vale? Entonces tenían grandes diferencias y sobre todo lo que nos interesa. ¿Qué tenemos hasta las 11 o a las 11:15? ¿5 minutos? Vamos rápidamente. Las rupturas van a depender mucho del tipo de relación que había. Pero ojo, el tipo de relación no tiene por qué ser la misma. ¿Vale? Yo puedo estar en un modelo más ansioso y la otra persona puede estar en un modelo más evitativo o en una estructura más evitativa. Entonces, el tipo de relación, el tipo de ruptura van a condicionar mucho si el duelo es mejor o peor. ¿Vale? Relaciones seguras ya hemos visto, mejores, relaciones inseguras o desorganizadas, estas dos las llamamos conjuntamente apego inseguro. ¿Vale? Realmente hablamos de apego seguro, apego inseguro, apego desorganizado. ¿Vale? Más o menos. Y en personas reales, en investigación se divide mucho en 4 grupos. En personas reales con frecuencia hablamos de seguro e inseguro, porque el ansioso y el evitativo están muy mezclados en la mayoría de las personas reales y hay estrategias de todos los tipos, ¿no? También el momento en el que cada uno está. No es lo mismo que yo esté en un momento determinado a que tú estés en otro. Generalmente el que deja está en el mejor momento, ¿vale? Y suele coincidir que te deja en el peor momento, ¿no? Pero bueno, el momento de cada uno es muy importante. ¿Cómo vamos a transicionar después de la ruptura también? Porque puede haber una persona que durante la relación ha sido o ha aparentado o ha tenido estrategias muy evitativas, pero que en el momento que la relación se rompe, de repente se muestra súper ansioso. ¿Habéis conocido a alguien así? Lo dejasteis, ¿no? ¿Vale? No, alguien que durante la relación ni puto caso y en el momento que terminas te dice lo siento, ahora me doy cuenta de lo mucho que te he querido, no sé cómo te dejé escapar, ¿no? Y ya si ha leído, como veíamos antes, la culpa la tiene mi madre, que era muy fría. La madre es siempre un seguro ahí que puedes sacar, porque además sabemos que si eres un hombre, la madre es fenomenal, porque generalmente la madre, uno está molesto siempre con la madre, con lo que... Vale, entonces esa transición es también muy importante, porque acordaros, cuando Mary Ainsworth habló, pensó que esto era lo mejor, después lo colocó detrás de lo evitativo, si recordáis, ¿no? Dije, este grupo parecía el mejor, pero fijaros que no lo colocó en segundo lugar, lo colocó en tercero, porque a partir de ahí entendimos que la hipoactivación, el evitativo, es una respuesta, vamos a decirlo, ante una situación peor que la respuesta ansiosa. ¿Vale? El evitativo es el que se ha desesperanzado y ya se ha distanciado. ¿Vale? La historia previa de cada uno previa también y los duelos no resueltos también son muy importantes porque generalmente en los duelos vamos a reactivar todos los duelos, ¿no? Vale, y esto me lo salto, la parte más interesante. No. Os la pasamos en transparencia. Es que no nos da tiempo, quiero llegar a la última. Bueno, vale. A partir de ahí, las relaciones, sobre todo las desorganizadas, son relaciones que siguen juntas a pesar de que no deberían estar funcionando juntas. Entonces, ¿por qué siguen juntas? Y esto es lo que llamamos el pegamento tóxico, ¿vale? Una primera razón tiene que ver con la idealización, con los mitos del amor romántico. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes. ¿Por qué sentimos que hemos perdido 10 años? En parte por los mitos románticos, ¿vale?
Hay dos grandes mitos románticos. Os lo sabéis, tengo que tapar esto, no es que me la haya pintado, es que me he dado con la puerta en la uña. Hay dos grandes mitos románticos a lo largo de la historia de los últimos 30 años que se repiten una y otra vez en las películas. ¿Los conocéis? Primer mito, la media naranja. ¿Vale? Sabéis que esto arranca del amor platónico de Platón, etcétera, que es la idea de que hay una persona que cuando yo la encuentre, se acabó. Los relojes se pararán, sentiremos un amor fantástico para siempre, nunca tendremos deseo o nos interesarán otras personas, no habrá ni una sola discusión, el amor lo podrá todo, ¿vale? Entonces, esto que nos reímos, lo tenemos ahí metido. ¿Cuántas películas de amor romántico de media naranja no hemos visto? ¿Vale? Titanic, ¿no? Yo qué sé, por la primera que se me ha venido, me he acordado de la mujer que dejó morir al otro, ruptura tal y cual. ¿Vale? Amor romántico. Fijaros la perversión de esta idea. Todo consiste en encontrar a la persona. Con lo que a la primera discusión, ¿qué debería hacer? Dejarte, tú no eres. Y esto hace que no enfoquemos lo que verdaderamente interesa en las relaciones, que es construir una relación. Ojo, no quiere decir que tengas que seguir con quien sea, porque sí. Pero si tú quieres tener una relación de pareja a largo plazo, vas a tener que construir, vas a tener que resolver el conflicto y vas a tener que soportar situaciones que no te gustan, igual que tu pareja. Pero el amor romántico no nos cuenta esto. Este es el primer gran mito en todas las películas, ¿no? Y además nos encanta, mientras más distintos, mejor. Ella está a punto de casarse con el más rico del mundo y aparece el bandarra de turno que está allí en la cocina y a los 2 minutos todos estamos deseando que se case con el cocinero. No sé, ella sí. No, el amor romántico. Primer gran mito. Segundo gran mito, nuevamente en todas las películas. Yo lo llamo salvar al soldado Ryan. ¿Vale? Si el amor romántico es la Cenicienta, salvar al soldado Ryan es la Bella y la Bestia. ¿Vale? Él es, o ella es, desagradable. Yo qué sé, fuma en la cocina, vamos con el cocinero. Fuma en la cocina, no me hace ni puto caso, contesta mal, pero yo sé que tiene un corazón súper bonito, que cuando yo le dé amor, el que no le dio su madre, cuando yo le dé amor, ese amor va a salir y va a ser una persona maravillosa, se va a transformar de la bestia en la bella, el príncipe, que me va a querer por mi curro. Fijaros, ¿eh? Es un mito que afecta más a las mujeres que a los hombres. Bueno, todos afectan más, pero este en particular. Normalmente la que se le ocurra es ella y el bestia es él. Entonces, fijaros cómo estos mitos, que parece que no tienen nada que ver con nosotros, los tenemos ahí detrás, nos influyen un montón y los seguimos perpetuando. Os animo a que busquéis una película que no tenga uno de los dos y la mayoría tienen los dos. Pretty Woman, Cenicienta, La Bella y la Bestia. Él, ¿os acordáis? Que cuando mira para abajo y llora porque su madre no lo quiso. ¿Vale? Entonces está ahí todo el rato, ¿no? Y de aquí a poco más. Y por supuesto todas las vivencias traumáticas de la persona. Mientras más dañado haya estado el apego, más elegimos desde la carencia y a la vez más dañada está nuestra autoestima, con lo que más sentimos que no merecemos y por tanto elegimos o nos quedamos en relaciones que deberíamos abandonar. ¿Vale? Y esto tiene que ver con nuestras carencias previas. Mientras más carencias previas, peor. Con lo que hablábamos de hablar de soluciones, esa es una de las primeras. Busca cuáles son las carencias, ¿no? Y esta ya es la última transparencia, ¿eh? Ya con esto termino. Bueno, os tengo 2 citas preciosas, no me digáis, ¿eh? De Rumi, del poeta sufí del siglo XIII. La herida es el lugar por donde entra la luz, no me digáis, ¿eh? Hay que ser poeta sufí para llegar a esta frase. Y la de Marco Aurelio, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, ¿no? Entonces, esta idea de que las situaciones de ruptura, de crisis en general, son a su vez situaciones de crecimiento, o pueden ser situaciones de crecimiento, ¿no? Entonces, una ruptura, sobre todo si la llevo mal, me está hablando mucho de mí, me está diciendo mucho de mí, me está diciendo mucho de cómo me relaciono conmigo y desde dónde. Aquí habría que ver cuáles son las reacciones normales en una ruptura y cuáles no. Y acordaros, las relaciones normales tienen que ver con el tipo de emoción. Yo puedo sentir tristeza y enfado, pero si yo lo que siento es que quiero matarlo o matarla literalmente, ese tipo de emoción no es correcta. Con la intensidad y con la duración, ¿vale? Estas son las 3 variables que nos dicen si algo está funcionando bien o no. Entonces,
A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos aprovechar esta situación para trabajar en el autoconocimiento, empezar a conocernos un poco más, empezar a ver cuál es mi tendencia, mis estrategias de apego, hacia dónde van, cómo me relaciono, cómo manejo el miedo a la pérdida. Acordaros, el apego es miedo a la pérdida. ¿Vale? ¿Cómo el miedo a la pérdida me condiciona? ¿Cuánto me condiciona? ¿Cuánto miedo a la pérdida tengo? ¿Y de dónde viene todo esto? Este miedo a la pérdida, esta intensidad o esta forma de reaccionar ante el miedo a la pérdida, que también lo aprendí en algún sitio, en algún momento. ¿Vale? Por eso ponemos primero el autoconocimiento. Segundo, la autoaceptación, aceptar. Acordaros que autoaceptación no es resignación, pero cualquier cambio tiene que partir de la aceptación, no desde la guerra con uno mismo, ¿no? Me decía un paciente ayer una frase magistral: en la guerra con uno mismo, el que siempre pierde es uno. Buenísimo, me pareció buenísima la frase. Entonces, no luchéis contra vosotros, aceptaros, ¿no? No solo aceptaros, tener una relación segura, quereros como personas únicas, que decíamos del apego, volveros únicos para vosotros mismos. Utilizamos autocompasión porque es lo que se utiliza en inglés, realmente esto sería autoamor, ¿vale? Aprender a quererse. Y todo esto va a llevar al autocuidado. Como mucha gente no es capaz de hacer todo esto, podemos ir al revés. Empecemos cuidándonos, durmiendo bien, comiendo, buscando cosas que nos regulan. Y después otra frase, ¿no? La cabra tira al monte. Esta la había escuchado muchas veces. No sé si habéis dado cuenta, en esa frase nosotros somos las cabras, ¿no? Pero la cabra tira al monte. Pero lo verdaderamente importante es ¿a qué monte tira tu cabra? ¿Vale? Tira al monte ya. ¿A cuál? ¿Va para allá o va para allá? Entonces, averiguar cómo funcionáis, cómo habéis funcionado e intentar, hay más montes, ¿no? Intentar buscar y pastar en montes distintos. Muchísimas gracias. Gracias. Espero. Muchas gracias. Qué pena que no haya bambalinas, ¿no? Porque me podría ir, aplaudía y salía y daba otra charla de 5 minutos, un bis. Nada, ahora voy a explicar. Muchísimas gracias. Sí. Buenas. Hacemos una pequeña pausa de 10-15 minutitos y seguimos.